Bienvenida, habiendo superado una instancia técnica, hay un cablecito seguramente. Dani, querido, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta aquí a Bueno, Radio Más. buen día Moisés, buen día a los chicos que están en la operación y buen día también a la audiencia y a los Y televidentes. a los televidentes. Nosotros decimos nuestros visitantes digitales. Claro. Porque viste que televidente pues no es tele, Ujú. pero es un formato digital que, Sí, que- que- que se está imponiendo y nosotros también, obviamente. Hoy nos pueden seguir. Hoy nos pueden acompañar, mejor dicho, a través de todas las redes digitales. En FM, en la 104.9, si estás en el auto, en tu casa, no te muevas de ahí porque tenemos programón como el de ayer. Saludamos en FM a nuestro equipo técnico, Andrés Rosas, que hace posible que salgamos por aire en FM, y a Luca Brondi, que nos permite estar, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que nos permite. ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo anda usted, Luca? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿El pulgar para arriba? ¿Todo bien? Estamos haciendo algunas modificaciones en el estudio, pero aquí estamos con Daniel, que generosamente se vino otra vez a continuar con el... Qué movidita Dani, para entrar en calor. Qué movidita la sesión de la legislatura. Bueno, movidita, no. la falsa sesión. La falsa sesión. ¿Qué te parece? ¿Cómo tomaste esa noticia? La verdad que no me sorprende. ¿No? Y no, de una legislatura que hace 5 meses que no sesiona de manera oficial. Tal cual. La verdad que este año ya no puede sorprender nada. No, y la verdad es que muy pobre el trabajo legislativo de este año. Y sí, porque yo supongo que el trabajo en comisiones debe existir, Ujú. pero la verdad que no lo dan a conocer. Entonces, entre que no hay sesiones oficiales desde hace 5 meses Ujú. y entre que el trabajo legislativo parlamentario de comisión no se da a conocer, nos vamos quedando con la sensación de que hay un vacío laboral legislativo. ¿No es cierto? No de los empleados. No, claro, pero si los legisladores fueran monotributistas, ¿cobrarían cuánto? Y no sé. Bueno, es un chiste, pero Claro. como para ponerlo en contexto, ¿no, No, muchachos? pero estas cosas pasan porque justamente el sueldo está asegurado. Ahí va. Espera un poco, esto tiene que ver con eso. Porque después son algunos de ellos, viste, se rasgan la vestidura y dicen, no, hay que hacer la flexibilización laboral y trabajan. Es decir, muchachos, 3 veces sesionaron en el año. Hay un montón de gente que está asesorándolos y que depende también de ese esfuerzo, de ese trabajo que no se ve reflejado en las, Claro. en las, en las sesiones que efectivamente se llevan adelante. Sí, sí, porque la mayoría de los parlamentarios provinciales Ujú. no desarrolla una actividad de prensa Tal cual. importante como para que todos estemos enterados de qué es lo que desarrollan, ¿no? Totalmente de En acuerdo. trabajo de comisión y en las sesiones mismas, ¿no? Y fuera del ámbito, porque también no todo Sí. pasa por las reuniones de comisiones, hay actividades que participan los legisladores Ujú. que se van fuera del ámbito de la legislatura, Ujú. pero que tienen que ver con la labor parlamentaria. Sin dudas, sí, Reuniones sí. con funcionarios, reuniones Ujú. con empresarios, reuniones con cámaras, con sindicatos. Es como que le falta un poco una vuelta de rosca a la comunicación del Parlamento, ¿no es cierto? Bueno, Con sí, personal, no digo abocado a las redes sociales, que es importante, porque me parece que le han delegado en gacetillas de prensa, digamos, dando siempre buenas noticias, entre comillas, más que la comunicación efectiva del trabajo parlamentario real con alguien que vos digas, che, voy a hablar con este que está en el bloque tal, ujú, ¿no? sí. Eso falta, ¿no? ¿Me parece o no? Y sí, porque, como decía, individualmente los Ujú. legisladores no han armado una estructura de difusión de sus actividades. Claro, Y está todo centralizado en lo que sale de la oficina de prensa de la legislatura. claro, claro. Entonces lo que no llega por ahí casi que no se ve, Ujú. salvo algunas excepciones que muestran actividad en sus redes sociales. Por ¿Mm? eso digo, se le delegó a Pero, ese segmento de redes sociales claro, la actividad parlamentaria. redes sociales individuales de cada parlamentario, digo, Claro, ¿no? claro. Lo que pasa es que el común de la gente Ujú. no anda siguiendo la red social de un político. No, claro, no, claro. El común de la gente que anda mirando redes sociales anda mirando y buscando otra cosa, Sí, no la totalmente. información política. Totalmente. Por eso el portal, ayer, no sé si viste las visitas. No, ¿Eh? no, Ah, no. ¿no lo viste? No, por ahí lo hago una vez a la semana, Ah, cada 10 días. yo puse una alerta para ver si si Ajá, efectivamente, bueno, hay un pico importante de ingresos, de clics, claro. viste que se cuentan los clics, Sí, sí. ingresa, permanencia, etcétera. Y después míralo, Ujú. porque ayer, como te contaba, había varios legisladores prendidos a nuestra transmisión.
Lo Bien. cual agradecemos, obviamente, porque esto evidentemente está causando un efecto. Y, y charlábamos, ¿no? En esto de que, bueno, muchos de ellos, lo digo con cierto pudor, no sabían de todos estos proyectos. Entonces mi recomendación fue, che, tienen asesores ahí, díganle a los chicos que monitoreen los portales más importantes con información real. Claro. Uno de ellos es gremialesdelsur.com.ar, donde vos pusiste, y esto es un resumen de Sí, sí. lo que estamos hablando. Y ayer nos quedamos cortos, Claro, nos ¿no? quedamos cortos de tiempo. Sí. Nos quedamos cortos de tiempo. Y yo les decía, me dicen, mirá, ¿podemos hablar de esto en alguna oportunidad para que nos explique? Le digo, mirá, le sugerí que apelen no tan solo al portal, sino que, bueno, de consultas para poder charlarlo entre nosotros, que vengan, que lo charlemos y decir por qué se hizo tal cosa, por qué no. ¿Qué te parece? Estaría bueno, ¿no? Yo de lo que diría es que si algún legislador, si algún concejal, si fue un funcionario Sí. de algún ejecutivo, tiene intenciones de profundizar esta, esta nota periodística, Ujú. vayan a golpear a la puerta de las empresas. Bueno, A claro. a mí seguramente no me la van a abrir, No, claro, porque no tengo ninguna representación de nada. claro. Pero a quienes tienen representación parlamentaria por el Ujú. voto de la gente y a quienes tienen un cargo ejecutivo, Sí. con solo golpear una puerta de una empresa los van a recibir, le van a dar la información y mucho más de lo que yo he publicado. Sí, bueno, porque generalmente, si no, pregúntenle a Coto que los llevó al presidente de la Nación a Newsom, Ujú, si no está enterado de que iban a despedir esos 150. claro, Calculo que algo le deben haber dicho, más allá de firmarle el delantal con la Sí. firma del presidente y la fotito con los pulgares para arriba. ujú, ¿No? claro. Algún indicio tendrían que haber Eh, mostrado, creo yo. Las estrategias empresariales Sí. no son como las estrategias políticas y electorales que a veces se definen 45 días antes de una elección. Eligiendo candidatos así última semana, si vos. Claro. Las estrategias empresariales se definen con muchos años de anticipación. Claro. Sí, es verdad. Entonces, si Newsom tenía pensado desvincular 150 personas, Ujú. a los pocos días que el presidente visitó esa fábrica, no fue una decisión después que el presidente visitó la fábrica. No, esto ya venía desde mucho antes. Por eso digo, tal esas cual, decisiones tal se toman cual. con mucho tiempo de Ujú. anticipación. No, te podés encontrar con una situación brusca, Sí. de Un inesperado. de una decisión empresaria brusca, inesperada, Claro. pero nunca va a ser no meditada. Ujú. Tal cual. Por eso digo, aquel ejemplo que hablábamos ayer de FAMAR que apareció un día viernes antes de una Navidad, bloqueada desde el interior, con candados, con personal de seguridad privada traída en un avión de Buenos Aires. Ujú. Esa fue una decisión brusca, Claro. intempestiva Sí. para los trabajadores, Claro. pero no Pero fue una no para decisión. ellos. No, para ellos no fue una decisión. La decisión estaba tomada mucho antes. Pero por supuesto, Claro. por supuesto. Por eso yo agregaba como Ujú. corolario de ese comentario Sí. de que a los 2 meses de ese cierre de FAMAR en aquel momento, la propia empresa abría una fábrica en San Luis para la fabricación de manojos de cable para la industria automotriz. Claro. Y la cantidad de empleados que tomó en San Luis era la misma cantidad de empleados que había despedido acá. Y algo había. Entonces, en el para el medio. grupo empresarial, Ujú. yo miraba esto, para el grupo empresarial, la masa salarial siguió siendo la misma. La misma. Los Ujú. costos Claro, podrían ese haber otro tema. es otro tema, Claro. pero la masa salarial era prácticamente la misma. Claro, porque en aquel momento en la provincia de San Luis también existía un régimen de promoción. Totalmente. Continúa, me parece. Yo Me parece supongo que sí. Sí, calculo que sí. No estoy actualizado sobre el tema, pero supongo que sí, porque en definitiva los regímenes promocionales en Ujú. Argentina se han ido modificando, como ha pasado en Tierra del Fuego, Tal cual. pero no han sido eliminados. No, y de hecho han crecido y han proliferado algunos lugares como en Santa Cruz, Sí. nuevas áreas aduaneras especiales, Claro. por decirlo de alguna forma, o zonas francas, Sí. ¿no? Y han tenido también, creo que provincia de Buenos Aires también. Sí, en provincia de Buenos Aires hay algunos distritos donde hay parques industriales que obviamente también han modificado, Exacto. se han instalado nuevas empresas, Ujú. pero porque hay beneficios fiscales de por medio. Sin dudas. Y eso nos pone, por eso decía, yo lo escuchaba ayer a Ramiro Caballero, Ujú. ¿no? que es una representante de AFARTE, digamos, ¿no? De las terminales Unión Industrial fue de la Unión Industrial, perdón. Y él planteaba esto
digamos, de una manera profesional cuando te dicen, bueno, sí, vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para ser más competitivos frente a las decisiones que se toma en Nación, ¿no? Ujú. Y cuando vos ves que la diferencia es abismal, por más que vos seas competitivo, los costos, los números son los números, si no te dan, no te dan. Claro. Entonces, planteaba esto de que para seguir fabricando celulares en Tierra del Fuego, que es uno de los productos que se fabrican en la isla, Sí. frente a la apertura de importaciones y el contrabando. Y él no hablaba de esto, que no se controla. Y esto también me parece que se deja de lado cuando los libertarios hablan de la 19640. Che, ¿qué pasa con el control aduanero? Ujú. ¿Qué pasa con los controles de la, digamos, del menudeo? No Ujú. porque ayer, si no, miramos las noticias, ayer encontraron a alguien que viene de Punta Arena con 50 celulares, Sí. ¿no? Entonces ese contrabando también es perjudicial para lugares tan pequeños como estos. No quiere decir eso que sea el fondo de la cuestión. No, no, porque situaciones como esa pasan y el mayor volumen en otros pasos fronterizos Y del país. si no, miramos Paraguay, que es un colador, ¿no? Claro. O Bolivia. Sí, sí. Entonces, hay una serie de cosas, pero sí me llamó la atención, aparte de poner este condimento, ¿no? Que él en Tierra del Fuego lo denominaba como crítico, por lo menos para los celulares, Sí. pero él decía que, bueno, que de acuerdo a la quita de aranceles, el boom importador, si no hay consumo, Tampoco sirve. tampoco sirve. Entonces, ahí me parece que está el cuello de botella. Es decir, Y esta es la gran diferencia que existe en estos tiempos ajá, con la época del menemismo, bien, donde las políticas de apertura e importación han sido similares, sí, el retroceso de la producción nacional ha sido similar, ujú, pero en la década en los años del menemismo, ujú. la gente tenía poder adquisitivo. Ahí está, bueno, estaba el 1-1, Entonces la gente compraba lo importado que entraba. claro. Hoy no hay poder adquisitivo de los salarios, entonces la gente no va a comprar masivamente lo importado que esté llegando. Claro, por eso la lógica de Sturzenegger y esa alegría fugaz que se traslada a las redes sociales como herramienta, digamos, de dispersión de la información, es a los que tenemos un par de años más y vivimos la época del menemismo, muy similar a este escenario, decimos que esto tiene un proceso de desgaste y que esto no termina bien porque la gente hoy está no pensando en comprar una heladera, un televisor, un celular o un electrodoméstico. Y vos ves que el discurso del gobierno, del Ministerio de Desregulación, se alegra porque han bajado 40% los precios de una cafetera. Ahora, la pregunta es, che, ¿cuántas cafeteras se están vendiendo en el país? Sí, ¿No? Producto de este achique de la masa del salario real que entra a tu casa, claro. ¿no? Que no queda, y están esperando el aguinaldo para poder pagar la tarjeta de crédito, no pensando en comprar una cafetera. Entonces, Sí. ese me parece que es lo que se ve al menos, que se alegra el gobierno de que bajan los precios por un lado, pero no, el poder adquisitivo se ha Bueno, derrumbado. si no existiera un alarmante Ujú, volumen de caída del poder adquisitivo salarial, ujú, no existirían en estos tiempos los cierres de empresas, de fábricas, de todos los rubros habido y por haber. tal cual. Como por ejemplo en Mar del Plata, una fábrica de una marca muy conocida de suéteres. Ujú. Eh, Mar- Mauro Sergio, Exactamente. ¿no? Sí, sí, por ejemplo. Por ejemplo. O fábricas del rubro del calzado, Ujú, como ya han cerrado en La Rioja, en Catamarca, por ejemplo, o el cierre de otras actividades como industria maderera en el norte, en la zona de Chaco, Misiones. tal cual. Los rubros de las empresas que van cerrando Ujú. es de lo más dispar. Bueno, lo vimos acá en un informe que hicimos con el CEPA, Ujú. ¿no? Eh, perdón, que nos facilitó el CEPA, Claro, eh, en donde se ve rubro por rubro y en algún momento ahora después, ahora vamos a seguir la agenda, ¿no? Te voy a facilitar porque es alarmante y en donde ataca directamente la industria abocada, por ejemplo, en otros países, en otras provincias, en donde la industria textil es mucho más fuerte que en Tierra del Fuego, el desplome en los puestos de trabajo y en los despidos es superior. bueno, hay un dato que es Ujú, también contundente, es un dato de la Fundación Proteger, sí, una fundación que tiene el nombre de fundación,
pero en Ujú. la práctica es como una cámara de los grandes empresarios de la industria textil, Tal cual. ¿m? De donde han salido varios empresarios a convertirse en funcionarios del actual gobierno Sí, señor. y de gobiernos anteriores también. Sí. Bueno, un informe de la Fundación Proteger Ujú. de estos días da cuenta de que solamente el 37% de la capacidad de producción de la industria textil en general es la que Ujú. se está utilizando. Claro. Claro. Solamente. Las empresas que todavía Ujú. están produciendo solamente con el 37% de su capacidad instalada. Totalmente. Y estamos a 2 años Ujú. del inicio de esta gestión. Es decir, que si el gobierno nacional continúa profundizando esas medidas, Ujú. bueno, vamos camino a que el año que viene ese 37% de la capacidad instalada que está en producción siga bajando. Totalmente. Por eso, ahora después vamos a compartir, después de que sigamos con la agenda que traíamos de ayer, datos del CEPA, Ujú. por ejemplo, ¿no? Y te voy a mostrar solamente uno y ahora vamos a pasar a la producción para que lo vayamos pasando en estos 2 años de gobierno de Javier Milei, que se cumplieron ayer justamente, Sí. ¿no? Y vamos a acompañar, por eso decíamos, ¿no? Con datos, ¿no? Porque una cosa son los datos y otra cosa es el relato. Y acá podemos ver, ahí lo pasé a la producción, esta es la cantidad de empresas en 2 años que desaparecieron en el Claro. país. 19.164 empresas registradas Sí. desaparecieron en el país en 2 años de Javier Milei. Ahora después vamos a charlar sobre eso porque tiene que ver justamente con lo que vamos a charlar ahora de la creación de puestos de trabajo mientras se destruyen empresas, de la creación de oportunidades con empresas para nuevas oportunidades de negocio, mientras están todas paradas y se propone, por ejemplo, en Tierra del Fuego, entre otras actividades, la salmonicultura con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Mm. Por eso si querés, si te parece, podemos hacer un resumen de lo que hablamos ayer y arrancamos. Sí, sí, cómo no. ¿Te parece? Sí. Ayer eh, compartíamos con ustedes, con nuestros oyentes y nuestra teleaudiencia digital, una información que publicó Daniel Garay aquí en su portal que es gremialesdelsur.com.ar, en donde se describe un poco cuáles son las alternativas en la provincia de Tierra del Fuego, específicamente en la zona norte de la ciudad, como Río Grande, mientras se destruye la industria, desaparece la industria en distintos aspectos, ¿no? La industria de electrónica, la industria manufacturera, la industria textil, etcétera. Y empezamos a desmenuzar de alguna forma cuáles son los índices, por ejemplo, que casi roza el 8,5% de desocupación en Tierra del Fuego, y avanzamos sobre la empleabilidad y los vínculos o las desvinculaciones que tienen en Tierra del Fuego y nuevas oportunidades que todavía no se concretan. ¿Está bien? Sí. Y que no vemos que se puedan concretar en el corto plazo. Exactamente. Y esto vos lo señalabas ayer, yo me quedé viendo el programa de vuelta y haciendo un resumen para tener Ujú. hoy mayores elementos y que no se me escape o lo menos posible. Y pensaba, ¿no? Porque arrancábamos con el puerto de Mirgor ayer y hablábamos de que inclusive hasta el día de hoy, después del año 2022, podría haber estado, de acuerdo a las proyecciones que hizo la propia empresa, ya casi operativo. Sí, ¿No es cierto? debería, de acuerdo a lo que ellos mismos informaron. Exactamente, porque tenía plazo de construcción de 14 meses, ¿no? Sí. Y en esa construcción, bueno, todas esas oportunidades que se perdieron, ¿no? Porque hablábamos de casi... 400 puestos de trabajo en la etapa de construcción. Exactamente. Un poco, se podría haber paliado tranquilamente esta caída de otros parates de obras, Sí, ¿no? obviamente. Ahí hablamos de parte de construcción Ujú. y si esa obra hubiese desarrolladose, seguramente mucha gente que se quedó sin trabajo en las empresas constructoras Ujú. podrían haber fluido a esa gran Migrado a obra, esa gran obra. sin duda. Y otras obras complementarias, porque me decía un amigo ayer, escuchándonos, que había escuchado, nos había estado escuchando, mi amigo es legislador, Ujú. y me decía, bueno, que a eso habría que sumarle, lo cual coincido, habría que sumarle todos los satélites que se podría haber creado ahí, Uf, porque seguro. generalmente con un puerto hay oportunidades que ya viendo en la construcción
le llama la atención y el interés, por ejemplo, el sector agropecuario de Tierra del Fuego. Sector agro no tenemos, pero sí tenemos crías de lanas, exportación de cordero, lana, digamos, toda una serie de otras cosas que nosotros desconocemos, de que no estamos habituados. Hablamos de la industria electrónica en general, pero hay otras industrias. Sí, otras actividades. Y otras actividades que podrían haber aprovechado esa posibilidad. Bueno, yo no conozco el negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, en la actualidad hay estancias que sacan las ovejas como ganado en pie, como se dice comúnmente, exactamente, a la provincia de Santa Cruz. A eso me refería. Ni más ni menos. Sí. Ni más ni menos. Eso ocurrió durante muchos años, pero eso sigue sucediendo hoy. Ahí está. Y es una actividad que nosotros, yo por lo menos no la tenía en el radar, y que me digan, che, mirá, no se confunde, complementen la información con estas industrias satélites que por ahí no están tan presentes, como vos decías, pero que sí son importantes. Un dato vinculado a esto que estás diciendo del sector agropecuario. La lana de mayor calidad que existe en Tierra de Fuego es la lana de la zona norte de Tierra de Fuego. Sí, señor. Estancia Cuyen, concretamente, que es la estancia más grande que hay de San Sebastián hacia Lito 1. Sí. Esa lana es de altísima calidad. Y por lo general, esos animales son de contextura física más chicos que otros que hay en el centro y en el sur de la provincia. Por el tipo de especie, sí, señor. ¿Por qué? Porque son una especie en donde más importa el lanaje del animal que la carne del animal. Claro, ahí yo como fui a industria salesiana, fui a la misión salesiana, conozco un poquito de eso, porque me han enseñado los salesianos ahí, el vellón, la calidad del vellón y los animales que pueden ser de distintas de distinta raza. Bueno, bien dicho, ¿no? Esa producción de lana del norte de la isla sale de Tierra de Fuego, va a la provincia de Chubut, exacto, a la ciudad de Trelew concretamente, a secaderos de lana. Claro. Porque no hay acá. No hay acá, exactamente. Sí tenemos el segundo galpón más importante del mundo, que es el galpón de María Betty. De Esquila. De Esquila, ¿no? Pero la lana se compacta, se prensa y se manda a otro lugar. No hay secadero, no hay lavadero, no hay hilanderías propias, producto de esta actividad. Claro, y esa lana, por ejemplo, hablo específicamente de Cuyen, que va a lavaderos y luego a secaderos que están en la provincia de Chubut, no vuelven para acá. No, claro. Salen de exportación a Europa por los puertos de la provincia de Chubut. Sí, señor. Sí, señor. Y van a Inglaterra, después la Argentina importa los suéteres. Claro. ¿No? Claro. Así, esa es la cadena, digamos. Pero claro, lo que pasa es que hay... es un tema para hilar después muy dice, profundamente. Me compré un suéter Benetton, y resulta que la lana es fueguina. Sí, exactamente. Eso es lo que iba a decir. Hablando de lana, hay una cuestión que hay que hilar muy finito. Hilar muy finito, bueno. Sí, y de muchos años para atrás, ¿no? Bien ahí. Porque ¿cuál es el negocio de Estancia Cuyen? Exacto. Esa exportación y al país, ¿a dónde va? Otros, ¿dónde va? Es el país de donde fueron originarios los dueños de esa estancia. Sí, señor. Que son ingleses. Sí, señor. Claro que sí. La familia Brown, Menéndez Betty, los Brown Menéndez, tienen otro muy parecido, pero en definitiva responden todo al mismo patrón. ¿No? Sí. Bueno, ya que hablamos de Estancia Cuyen, yo tengo una anécdota. A ver. De hace muchos años. A ver, cuente. Porque usted fue trabajador petrolero, si mal no recuerdo. Sí. Ah, muy bien, veo que estoy bien informado. Yo trabajo en los medios de comunicación desde el año 96. 96. Es decir, ya hace 29 años. Porque yo soy un producto de el exterminio del gobierno de Menem de las empresas estatales. Ah, ¿como ahora? Parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tal cual. Porque en aquellos años las empresas fueron privatizadas. Sí, señor. Ahora las empresas no son privatizadas. Ahora no, porque la YPF de hoy no es una YPF estatal. No. Es medio estatal, medio y un poquito más. No es absolutamente estatal. Exactamente. Y estas empresas no se están privatizando. No. Estas empresas se están yendo por una decisión del gobierno nacional de concentrar la mayor actividad de esta empresa petrolera mixta en otros lugares del país. Exactamente. Acá no hay una privatización. Mire, ayer le cuento esto, ya que entramos en este tema, ¿quiere que le profundice un poquito más? Porque si no... Ayer
hubo reunión de directorio de YPF. Ujú. Usted sabe que el directorio está conformado por los representantes de las provincias que forman parte de OFEPI. Sí, ¿Está bien? Que es la organización de estados productores de hidrocarburos. Para la Organización Federal Organización Federal de Estados Productores de Estados Hidrocarburos. Productores de Hidrocarburos. Entonces, OFEPI, ¿quién va a la OFEPI? Ujú. Si no va Solorza, porque no tiene, primero no tiene cargo. Claro, Van los representantes que tienen que representan a las acciones. Porque en definitiva sí. las provincias tienen acciones dentro de la compañía que se reestatizó en 51% y que tienen otras que se llaman las acciones de oro, Ujú. que no se pueden transferir de ninguna manera, que forman parte del Estado. ¿Está bien? Entonces, ayer hubo reunión de directorio. ¿Usted sabe quién es el director por Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, en esa silla? No, ¿En esa mesa? no tengo idea, porque ha habido tantos cambios en esas estructuras que no conozco. Yo lo sigo. Es la señora Sonia Castiglione es la representante de Tierra del Fuego en el directorio de YPF. Ujú. Ahora, no se sabe por qué y cuáles son los motivos y de qué forma YPF lleva adelante una estrategia en la cual se avala desde también los representantes que están ahí en nuestra provincia y no se hace público. ¿Por qué? Claro. Bueno, Es una buena pregunta, porque sí, siempre claro, decían, sí, che, sí. pero pará, si la provincia tiene sus representantes, directores, oficiales y suplentes, digamos, ¿no? Titulares y suplentes, tiene una silla en el Consejo Federal, tanto como el Consejo Federal de Energía Nacional, como en el caso de hidrocarburos en OFEPI. Bueno, Tierra del Fuego, la vicepresidencia de este año, que va rotando entre los representantes, Sí, le correspondió a Tierra del Fuego. Y sin embargo, el ministro de Energía de la provincia se fue, claro. renunció. Ahora, ¿renunció también al cargo que tenía en OFEPI o solamente fue Bueno, pero si ficticio? no tiene el cargo en la provincia, no la puedes representar en otros entes nacionales. No, ¿sabe que no? Y ese es el Ah, dato. Porque usted podría, yo, sin tener un cargo político, podremos ser representante de la provincia en OFEPI. ¿y quién lo nombra? El gobernador. Y si el gobernador entonces decide Mm. expulsar de su gabinete a un funcionario, no puede estar en un ente nacional. Sin embargo pasa. En representación de la provincia, digo. Sin embargo pasa, porque Bueno. tiene que darlo de baja específicamente en esos entes. Claro. Porque tienen, inclusive, han sido votados por los propios pares dentro de la organización. Sí, sí. Entonces entiendo. tienen un mandato que cumplir. Y hasta que no se cumpla ese mandato, o renuncia al cargo y hay una Claro. nueva elección, o sigue siendo representante hasta que llegue el decreto. El gobernador de la provincia de la baja. Exactamente. Y ese Bueno. es un buen dato ese, Y porque me decían que en esta retirada de YPF, bueno, hay una voz oficial, más allá de la de Marín, que es el presidente. Sí. Bueno, Guillermo Francos, le voy a dar otro dato. A ver. Guillermo Francos, amigo, tengo buena relación con él y con parte de su equipo. A ver, digámosle a la gente quién es Guillermo porque Francos mucha gente no sabe. tiene razón. Gracias por el recordatorio. Guillermo Franco es ex jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei. Claro. ¿Mm? Y se subió un poquito esto. Bueno, ex jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei y que es ahora director en YPF, Sí. ¿no? Lo era antes, creo. Lo era antes, pero de una manera solapada, con Mm. otros representantes que él delegó. Ah, bien. Ahora es representante oficial en YPF. Y Guillermo Francos cumple un rol clave en la estructura del gobierno nacional dentro de la empresa de bandera. Ujú. ¿No nos podíamos haber enterado antes nosotros de que YPF tenía esta sensación, esta posibilidad de irse? Nos hemos ¿A usted qué le enterado. parece? Sí, porque nos hemos enterado a través de los medios, de todo lo que venía delineando la empresa YPF. Exactamente. Pero esta información tuvo que ser Desde votada. de hace más o menos un año y medio. Exactamente. ¿Saben lo que me dijeron a mí? Che, pero si la provincia sabía que esto iba a pasar. Claro, Porque hubo reuniones de directorio donde se trató el tema. claro. Y la estrategia del presidente, que tiene la mayoría dentro de ese directorio, fue anunciada. Nosotros como dice usted, nosotros nos enteramos por los medios. Sí, Bueno, el representante nuestro, en ese momento, digamos, representante de la provincia, dentro de ese directorio, sabía. claro. No le puedo todavía corroborar el dato porque la llamo y no me Ujú. atienden, pero bueno, debe ser que están ocupados. Está bien.
Pero es importante ese dato. Y lógico, sí, sí, Ujú. porque esto corrobora que todas las provincias sabían cuál era la estrategia de YPF de acá no, desde hace un año y medio hacia adelante. Exactamente. Mm. ¿Vio? Pero eso era como para complementar lo que usted estaba diciendo, Sí. que usted vivió todo ese proceso de en los años 90 el menemismo. Claro, yo era Ujú. empleado de YPF y fui un expulsado del sistema estatal Ajá. hidrocarburífero y a los pocos años comencé a transitar el camino de los medios de comunicación. Se reconvirtió, diría. Como tanta otra gente Sí, tal cual. le pasa en este país y mucho más en estos tiempos, ¿no? Sí, señor. Pero en aquel entonces, y la anécdota que quería contar, Sí. volviendo a Estancia Cuye, Ujú. una estancia que es de capital inglés, Inglés. bien, y hasta sus propios capataces Ujú. en aquellos años eran ingleses, Ujú. y cotidianamente trataban con los trabajadores de YPF, Ujú. porque estábamos, hablo del año 83 en adelante, Sí. eh, la, la concentración de la actividad petrolera de YPF más alejada hacia el norte de la isla Ujú. era el campamento Laguna Salada, Sí, señor. porque no existía la planta de Cañón Alfa Ujú. y no existía nada de lo que hoy es la Total, No, claro. no había nada, nada de nada. Alfa y Cuyen eran campamentos. Estaban comenzando Ujú. a construirse, Sí, señor. en el caso de YPF, la planta de Cañón Alfa. Ujú. Estaba comenzando a construirse. Yo tenía 18 años recién cumplido e iniciaba mi carrera en el ámbito de la energía en ese lugar. Bueno, en el campamento Laguna Salada, que era Sí. el mayor asentamiento que había hacia el norte, porque cuando se comienzan a desarrollar los primeros trabajos en Cañón Alfa, Ujú. la gente se alojaba en el campamento Laguna Salada, hasta que se montó el campamento un poquito tiempo después. Sí, señor. Cuando se comenzaron a colocar los trailers con los baños, los trailers con los comedores, Ujú. hasta que se empezaron a instalar las jamelas. Mientras tanto, la Ujú. gente que tenía que hacer los trabajos en Cañón Alfa estaban alojados en Laguna Salada, Sí, señor. un campamento grande en aquellos momentos. Todavía están esas instalaciones, están en desuso, pero todavía están. Sí, Sí. y me comentaron que hay una instalación muy grande, Sí. muy grande de una empresa privada, Sí, señor. que por aquellos años solamente era una empresa de transporte y de gastronomía. Sí, señor. Muy bien. Está muy bien informado usted. Por eso hay que ir a conocer. Sí. Es un mundo distinto, es un mundo muy apasionante para los que nos gusta recorrer esa zona. Yo cada tanto voy para allá. Ah, bien. Sí, voy porque no me genera nostalgia, sino que digo que sí, las bondades que la naturaleza nos dio Claro. y que están todavía sin aprovechar. Y la ¿No? anécdota es que me toca estar un día domingo Ujú. en el campamento de Laguna Salada y los días domingo eran días de muy poquita gente en el campamento. Ujú. Tanto la gente de YPF como de las empresas contratistas, la gran mayoría trabajaba de lunes a viernes. Y los fines de semana quedábamos gente, como se decía en aquella época, cumpliendo guardia. Totalmente. De los recorredores de pozos quedaba uno solo. Ujú. Yo que trabajaba en el área de seguridad industrial quedaba uno solo, Ujú. cuando éramos 4 o 5 para toda la zona. Y así. Entonces en el campamento no éramos más de 4 o 5 de las personas de YPF. Claro. Luego estaba la gente de gastronomía Ujú. que nos atendía y algún contratista con alguna tarea específica y no más que eso. Entonces un domingo al mediodía estábamos en el comedor del campamento de Laguna Salada, la gamela que era el Tal cual. comedor. En la mesa no éramos más de 4 o 5 y de repente el campamento de Laguna Salada está en una subida. Ujú. Cuando uno va por la ruta 3 hacia el norte, hacia la zona del Hito 1, Correcto. comienza una subida y cuando llega al campamento Laguna Salada tiene una curva y contracurva en ascenso. Total. Entonces desde el campamento Laguna Salada, mirando hacia el sur, se ve la ruta Exacto. y se puede observar autos que llegan a La distancia. polvareda. Claro, sí. Pero un domingo, lo único que se puede ver en ese entonces, una que otra camioneta De las propias operaciones, claro. de las propias empresas que algún trabajo extra estaban haciendo un fin de semana y no más que eso. Ujú.
Y de repente vemos a la distancia que venían 3 autos, Ujú. Ford Falcon, año 85, más o menos. 85. Estaba también en plena construcción la planta que hoy conocemos como San Sebastián. Ya estaba, Ya estaba. ya estaba. Claro, porque esa Sí, fue en el sí. 76, 7. Más o menos, sí, ¿No es sí. cierto? Esa ya estaba instalada, ya estaba produciendo. Claro, Sí, 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 claro, sí. claro. Y era la época de la presidencia de Raúl Alfonsín. Sí, señor. Y un dato que casi nadie se recuerda A ver. es quién era el vicepresidente de Raúl Alfonsín. Tiene razón, yo no me acuerdo. La gran mayoría no lo recuerda. No, ¿usted se acuerda, Oper, quién era el vice de Alfonsín? No. No, ¿No? pues, A Luca no le vamos a preguntar. no, tampoco. muy joven. Muy jovencito. Claro. Bueno, pero hay que hacer este juego también ¿no? A ver. Bueno, el vicepresidente de Raúl Alfonsín era el doctor Víctor Martínez, Víctor Martínez. abogado, Tiene razón. radical de toda la vida, Ujú. de Córdoba. Bien. Un dirigente de muchísimo reconocimiento en la provincia de Córdoba y que ya había ganado su espacio a nivel nacional. Y Mirá termina vos, siendo Víctor Martínez el compañero de fórmula de de Raúl Raúl. Alfonsín. que asume en el año 83. Ujú. Por eso le digo que esta anécdota se remonta al año 85, Muy interesante, ¿eh? Muy interesante lo estando que en está contando. funciones. La cuestión es que vemos que por Ruta 3 hacia el campamento Laguna Salada venían 3 autos, Ujú. Ford Falcon, totalmente llamativo, Claro. y de repente comienzan a reducir la velocidad Ujú. y Se ingresan, meten a Laguna Salada. ingresan al campamento campamento. Laguna Salada. Ujú. Y del segundo vehículo baja un señor alto, buena contextura física, y yo lo observo a la distancia y rápidamente me di cuenta que era el vicepresidente de la Nación, Mirá, era el doctor Víctor Martínez. Víctor Martínez. Sí, La importancia que tenía en esas zonas el área productiva para que venga el vicepresidente de la Nación en persona a recorrerlo, ¿no? no sabemos si vino a recorrer Ah, ¿no? los yacimientos. ¿Y usted cree que se perdió o no? ¿Qué andaba haciendo por ahí? Fue la estancia Cuyan. Bueno, por eso, pero alguna... Pasó por el campamento Laguna Salada. Dijo, acá hay algo en Ah. ingreso. Bueno, pasó por el campamento Salada Bien. y como se dice el dicho, vio luz y entró. Bien. A O sea, eso me refiero, más allá de la chanza, ¿no me Sí, entiende sí, usted? Sí, entró sí. al campamento, Ajá. entró al comedor allí, nos saludó muy amablemente. Mira vos. Lógicamente que yo y los muchachos que estábamos ahí los reconocimos que era el vicepresidente de la Nación. Ajá. Pero no fue más que un saludo protocolar, preguntó algunas cosas que tenían que ver con la actividad de ahí del campamento Sí. y luego siguieron viaje. Hacia Cuye, hacia la estancia. Siguieron hacia el norte. Bueno, Y cuando fueron, vino... y fueron a la estancia Cuya, Ajá. porque después yo en lo personal parece que ya tenía ese instinto de ser muy preguntador. Entonces, ¿Qué le pregunté? Ay, ¿y usted qué va a estancia no, Cuye? no, a él no. A él no. No. Ah. Pero los días siguientes sí pregunté, Ajá. porque en la estancia Cuya hay una escuela también. Sí, tal cual. Una Con escuela. maestros, alumnos. Sí, que yo quiero mucho ese lugar, es muy emblemático para toda la provincia, sí. Así que en los días siguientes, en una recorrida, ¿Usted fue? llegando hasta la estancia, pregunté, porque aparte la gente de la estancia venía al campamento. Sí, claro. Sí, ¿Por claro. qué? Porque la estancia no tenía agua. Ujú, Entonces, desde el campamento de Laguna Salada teníamos que abastecer de agua ujú. a la gente Al casco de la estancia, al claro. casco de la estancia. Incluso algún problema de salud de la gente que habitaba la estancia Claro. venían a atenderse con el enfermero o la enfermera que estaba en el campamento de Laguna Salada, que éramos todos Exactamente. empleados de IPF. Ujú. Así que luego pregunté Y, y me dijeron que sí, que el vicepresidente había ido a la estancia Cuya. mira, Obviamente que esto es un dato que nunca apareció en ningún lado y muy poca gente de acá, de esta ciudad, conoce, hablando de la gente de aquella época, sí, claro. salvo los 4 o 5 que tuvimos la oportunidad casualmente de estar en el campamento Claro, un porque día en ese domingo. entonces era un desierto prácticamente, Sí. un fin de semana para allá. No, Como nadie. decías vos, salvo alguna Nadie. camioneta que por las operaciones Claro. de no, no, guardia inclusive. Claro, ¿no? claro, nadie. No había Y- celular, todo era por No, radio, Claro, todo por- absolutamente. por radio VHF, digo, Sí, ¿no? sí, sí. Y en aquellos años, también otro dato que llamó la atención, que en Ujú. aquellos años YPF tenía en muy buenas condiciones de mantenimiento una pista de aterrizaje Sí, que señor. estaba a unos 1000 metros más al norte del campamento. Por Sí, atrás del señor. campamento había una pista
de aterrizaje. YPF Y tenía... también, perdón, Sí. y también había una pista de aterrizaje Sí, señor. acá, donde hoy está la escuela de policía. Sí, señor. Atrás de la escuela de policía, ahí también había una pista de aterrizaje, donde hoy es la escuela de policía, Sí. que en aquellos años era el hotel Sí, de señor. YPF. Correcto. Y de hecho, yo después le voy a compartir algunas fotos porque tengo un amigo, Moreno, Jorge Moreno, Ujú. que estaba encargado desde Comodoro hasta acá de traer en el Araba que le pertenecía a la empresa YPF, El Araba de YPF. el Araba de YPF, donde se llevaban insumos, personal, donde se hacían distintas tareas. Y era similar al Araba que tenía la provincia, Sí, del mismo año. el mismo Exactamente el mismo. modelo. Exactamente. Y en la planta San Sebastián también había otra Sí, pista, exacto. otra pista que hoy tiene o se utiliza como depósito, pero esa pista Ujú. se utilizó también cuando entramos en conflicto, casi conflicto con Chile. Después había custodia y también hay, como se dice, trincheras instaladas Claro. alrededor de la planta. Ahí hay una cuestión que ojalá alguna vez, creo que ya lo hemos charlado, pero me parece que hay que empezar a reinterpretar todo eso Sí, para agregarle valor de lo que significó YPF para la provincia claro. y la zona norte. Estas tres pistas que había, Sí. ¿no? Tenían el objetivo justamente Ujú. de pista de aterrizaje de ese avión, Sí, señor. del avión Araba, Ujú. que era de propiedad absoluta de YPF. Sí, señor. Incluso se traía hasta personal. Sí, Cuando claro. aquí faltaban profesionales, Ujú. el avión Araba traía profesionales de Santa Cruz Sí, señor. y hasta de Claro, Comodoro. claro. Usted seguramente lo conoció al mechudo Salica, de apellido Salica. El Rafa El Salica. Rafa Salica. Sí, ¿Sí? sí. ¿Lo conoció? Sí, Bueno, es uno- catamarqueño de origen. catamarqueño de origen. Uno de los tipos más extrovertidos que yo conocí en las operaciones, junto con otra gente muy valiosa y muy querida. ¿no? Claro. Y no me contaba que una vez, esto como para continuar una chanza, una anécdota más, me dijeron, una vez le cargaron tanto el Araba con fierros que necesitaban en la Laguna Salada, Ujú. que no podía despegar, Claro. porque no sabían, Sí. che, ¿cuánto cargamos acá los fierros pesados? ¿Qué sé yo? Ponerle adentro todo lo que entre. Bueno, usaban el Araba en esos tiempos para trasladar a plena disposición, inclusive con surtidor de combustible que Claro. tenían para esos aviones, el Sí, JP. porque aparte ¿Mm? la administración de YPF era una sola Sí, señor. y era la administración austral. Ujú. Contemplaba toda la estructura de YPF en Santa Cruz y la de Tierra del Fuego. Exactamente. Que incluía Planta Orión, como Sí, la por conocemos supuesto, hoy, por supuesto. y el abastecimiento. Bueno, pero nos fuimos para atrás. Claro, sí, sí. ¿Quiere un mate? No, le ¿No? agradezco. Ok, Bueno, la anécdota es esa, ¿no? mira. ¿Cómo es que llegaba a la estancia Cuyen el vicepresidente de la Nación de Raúl Alfonsín? Ujú. Una gran intriga porque ¿Y usted? la certeza que estuvo la tenemos, yo la tengo, por supuesto, Ujú. pero lo que nunca se supo, ¿a qué vino? Ay, usted no preguntó, me dijo que fue hasta el casco de la estancia Sí. y preguntó, Sí, y nadie sabía. No, y me dijeron que estuvo el vicepresidente había estado allí en Mira. la estancia. Bueno, pero tiene que ver con una cuestión que yo recién decía, Sí. de volver para atrás mucho en el tiempo, Ujú. porque habrá que ver qué intereses tenía aquel vicepresidente de la Nación Tal cual. con una estancia que de capitales ingleses. Ujú. Muy llamativo, ¿eh? Y lo dejo ahí porque más datos no tengo. Bueno, pero si vamos a estos vínculos que usted habla de presidentes, vicepresidentes de aquella época, recordemos que el presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, cuando venía a Tierra del Fuego, Sí, se alojaba en el casco de la estancia Sara. sí, Usted tiene ese dato. sí, claro. Bueno, sí, a mí sí. me tocó, como trabajador de YPF en ese momento, contratista, yo estaba en Astra Evangelista, Ah, bien. ¿ah? En esa empresa. Y nos tocó, de alguna manera, ir a reacondicionar, que no faltara, llevaban, porque tenían gas natural, que la electricidad estuviera bien, que los servicios funcionaran, porque iba a ir el presidente. Y nosotros, imagínense, un joven, ¿cómo que viene el Claro. presidente? Sí, y efectivamente, cuando vino a la provincia, de esos días que nadie sabía que andaba por acá, y vino con un expresidente de Paraguay. Claro. ¿Usted tiene ese dato? Sí, ¿Cómo se llamaba el presidente de Paraguay que estaba escapándose
Lino Oviedo. Ah, exactamente, Lino Oviedo, muy bien. Estamos en sintonía, ¿vio? Sí. Lino Oviedo, yo tuve la oportunidad de darle la mano a ese hombre cuando vino acá. Pero nunca nadie supo Exactamente. que Lino Oviedo había venido a Río Grande, Ujú, a la estancia Sara, ujú, con el presidente de la Nación, ujú. y que después el presidente de la Nación se fue, y este Lino Oviedo quedó acá. Sí, señor. Y estuvo en varias estancias también Sí, hacia el centro de la provincia. ¿No es cierto? Claro. Muy bien. Tenemos que hacer algo con todo esto, Dani. No venimos Sí. charlando hace rato. Me parece que estaría bueno. Ya le vamos a dar a este. Y nos enteramos de que era Lino Oviedo cuando un día lo vieron caminando por todo el club. Totalmente. Sacaron una foto y dice, che, pero ese Lino Oviedo lo están persiguiendo en el Paraguay. ¿Qué hace en Tierra del Fuego? Y Sí. parece que le dieron una manito como para que guardarlo un poco, ¿no? Se supone que estuvo muchos meses acá. Así dicen. Y tengo gente que estuvo con él. Ah, bien. Sí, y que le hizo los amenities, como decían en aquel Ah. entonces. Claro. Porque le llevaban, bueno, quería comer comidas especiales, entonces le llevaban. Claro. De acá y un amigo le llevaba justamente, le hacía chipá. Ah, bien. Porque como era paraguayo, Claro, típico de allá. sí señor. Así que, La cuestión que llegamos a esto porque hablábamos de la lana de Estancia Cuya. tal cual, sí, nos fuimos. Sí, pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Sí, tal cual. Esa lana de calidad de la Estancia Cuyen Ujú. sale de forma bruta de la provincia. Sí, Va- cruda. Claro, va a secaderos, Ujú. lavaderos y secaderos de lana que hay en la provincia de Chubut, y después de la misma provincia de Chubut se exporta a Europa. Mire si se hubiera planificado poner todo, mire cuánta mano de obra nos perdimos si hubiéramos puesto en Tierra del Fuego, lavaderos de lana, secaderos de lana, hilandería fueguina, para la fabricación después del resto de la manufactura, ¿no? Sí. De todo lo abocado a las hilanderías, a los hilos instalados y las fábricas instaladas en Tierra del Fuego. Mire si alguien hubiera hecho una planificación justamente abocado a un recurso extraordinario que Claro, produce y no es, Tierra del Fuego. no es una cuestión fuera de contexto esto, ¿no? Porque No. acá en la provincia hay gente que se dedica Ujú. a producir prendas Sí, señor. de vestir con lana de acá. Lana Pero- cruda. Sí, Ujú. pero lo hacen de manera artesanal. Totalmente. Son no pocos, pero hay. Trajimos aquí a los a la doña, yo le digo, a la abuela Maldonado, Ah, sí. que hace cestería y que hacen también tejeduría y que enseñan todavía el arte de la hilandería artesanal. Ujú, Y nos contaba así que el potencial existe, tenemos, claro. no es tan solo los que conocen Tierra del Fuego, nos conocen por los corderos, cuando Sí. yo digo nos debieran conocer por los suéteres, en realidad debieran Claro. ser, ¿no? Uno de los productos de estrella de nuestra provincia debiera ser, dada la cantidad de lana, teniendo el segundo galpón de esquila más grande del mundo, sin embargo no tenemos producción local Claro. de medias. Sí. ¿No? Bueno, hoy la realidad, ¿no? de ese sector de Ujú. la economía de Tierra del Fuego, la ganadería, por ejemplo, Ujú. es muy distinta a la de hace 15, 20 años atrás. Totalmente, ¿no? la tecnificación avanzó. Claro, pero por sí, ejemplo, claro. hace 20 años, 22 años atrás más o menos, Ujú. había una estancia del centro de la isla que comenzó a producir el queso de oveja. Sí, señor. Creo que fue la primera estancia. La primera estancia, sí. Y bueno, y ese queso de oveja que producían en la estancia, toda la producción, Ujú. la ponían en la gastronomía de Ushuaia. Claro. Claro. Bueno, ¿qué pasó con el tiempo? No sé, pero esa estancia dejó de producir queso de oveja. me acuerdo. Y hace un tiempo más reciente Ujú. produce queso de oveja la misión salesiana. Sí, señor. Sí, señor. Históricamente la misión ha sido como de alguna manera un lugar para hacer pequeños pilotos Sí. de criaderos de pollo, de producción de huevos, de producción de algunos alimentos, Claro, quesos. porque hoy la información nos muestra de que en la misión salesiana se producen pollos Ujú. a través de la sociedad de Estado del municipio de Río Grande, Exactamente. Río Grande Activa. Sí, señor. Y la gente joven puede consumir esa información, es Ujú. lógico, pero mucha gente que hoy habita Río Grande no sabe No. que hace 30 años se producían pollos en la misión Sí, señor. y los producía la misión por cuenta propia. Sí, claro, a mí me tocó, yo estudié en la misión y hacíamos eso justamente, Ujú. ¿no? A mí, desde limpiar el excremento del gallinero que estaba arriba, ¿se acuerda? Sobre la barda, Sí, hasta la producción de huevos frescos en la misión salesiana. claro. Estamos hablando hace
35 años Sí, atrás. más o menos. Más o menos. ¿Le parece que volvamos? Volvamos. Vamos a una, ¿le parece que hacemos una pausa y ya nos abocamos en esta horita completa a lo que nos queda? ¿Le parece? Como usted disponga. No, muchas gracias, Dani, de vuelta, porque esto es historia viva, viejo. Si hay alguien que te puede contar la historia, realmente cómo fue, con información y con esta cuota de humor que también es necesaria, no por nostalgia, sino por oportunidades que se pierden en nuestra provincia, porque no tenemos por ahí alguien que diseñe a 40, 50, 60 años un modelo productivo de acuerdo a los recursos que tenemos, que son extensísimos. Y si no, mirémonos dónde estamos y las oportunidades que perdimos. Y usted lo puso muy bien en un listadito aquí, que vamos después de la pausa a seguir desmenuzando, porque esto tiene que ver con las ovejas, la zona norte, sí, viejo, con el puerto, que es uno de los puntos que trató Daniel Garay en su portal gremialesdelsur.com.ar para demostrar de que existen oportunidades, que la estamos desperdiciando, pero que debemos enfocarnos claramente en aprovechar todo esto que falta para lo que viene y para nuestros pibes. ¿Le parece? Sí, todo dependerá si las inversiones o los anuncios de inversiones en algún momento se reactivan. Totalmente. Porque hasta acá, yo dije ayer, he realizado una mirada de 5 años para acá de anuncios. Cuando se lee la información, hay un común denominador en cada uno de las empresas que yo he nombrado y que han anunciado inversiones. Ajá. ¿Cuál es el común denominador? ¿Me lo dice después de la pausa? Se lo digo ahora. A ver. Año 2022. Año 2022. ¿Gobierno? Gobierno Nacional. Sí. De Alberto Fernández. Ahí está. Todo dicho. Bueno, es un común denominador. Sí. Varios de los datos que yo he aportado ahí Tiene la misma fecha. tienen su raíz en el mismo año. ¿Vio? Y esto es lo que pasa cuando hay tibiezas en las decisiones y no se profundiza en la ejecución de estos proyectos. Claro, después hay que, no sé si algún día se podrá llegar a saber qué pasó y por qué esos anuncios de inversiones nunca se concretaron. Totalmente. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿le parece? Sí, cómo no. Tomamos un poquito de agua, acomodamos, cambiamos la hierba del mate y volvemos. ¿Le parece? Perfecto. Enseguida retornamos aquí. No se muevan porque tenemos el desarrollo de toda esta información con el enorme amigo aquí, Daniel Garay, que generosamente se acercó nuevamente aquí para culminar con esta investigación, con este listado de oportunidades perdidas en nuestra provincia, mientras nos proponen una agenda que la verdad, si se hubiera concretado todo esto, no hubiera sido necesaria estas discusiones que se ven y estos bochornos como los que vemos en la legislatura de la provincia, con dime, direte, idas y vueltas, avances, retrocesos y con cuestiones ambientales que son realmente graves. Así que no se muevan de ahí. Ahora retornamos aquí, San Martín 754 por Radio Más Multimedia. No somos neutrales. Teléfono 2964 55 56 66.
Radio Más, 104.9 MHz. 13 minutitos pasaron de la hora 14. Tenemos una temperatura en la ciudad de Río Grande. Está hermosa la ciudad. Vamos a decirte que tenemos ahora sí 17 grados. Bueno, 17 grados, 40% la humedad del viento, 37 kilómetros por hora. Ahí se ven los arbolitos que se mueven. ¿Se siente cómodo? ¿Le gusta el lugar? sí, está muy bien. ¿Sí? ¿Está bien? muy bien. Me hizo recordar, mira, casi me cae un lagrimón, mire, la mire. pausa. Por esos campamentos que uno recorrió de joven y que... Claro. Mire, le voy a contar lo último con esto. Todavía, ¿sabe qué permanece todavía en pie A ver. en la salada? A usted usted se va a acordar. El arco de entrada principal que decía Laguna Salada, Campamento YPF. Entonces usted se acuerda. Sí, claro. Que era un arco metálico Sí. hecho con caños de tubing Ujú. de 2,7 octavos, mire. Porque hace unos días fui para allá a ver cómo estaba y ahí estuvo instalada una empresa que se llamaba, a ver si se acuerda usted, Gancedo, Sí, bueno. que era la que estaba Pasaron por tantas empresas también. asfaltar. Todavía hay maquinaria de ellos ahí. Estaban por asfaltar la ruta 3. Hito 1, San Sebastián. Claro. ¿Se acuerda que hubo un movimiento de tierra? Sí. Bueno, ahí está todavía equipamiento, vaya a saber. Y en algún momento existió el movimiento de suelo, Se hizo como todo. parte previa al asfalto. Exactamente, sí señor. Bueno, esa empresa se llamaba Gancedo Sociedad Anónima. Ujú. Ahí todavía tiene ahí maquinaria que la van a buscar, Claro. porque la van a dejar, Sí. no la van a agarrar los... ¿Le parece que retornemos aquí? Retomamos. Retomamos, bien. Vamos a listar. Primero hablamos del puerto de Mirgor, que es un poco el que... Vamos a bajar un poquito acá. Ahí está. El puerto de Mirgor, que ya hablamos, ¿no? Y de esas empresas satélite que tienen un puerto, obviamente. Podrían haber albergado también otro tipo de construcciones para Sí, dar sí. más trabajo Un logístico. montón de actividades. Muchísimas. Muchísimo. ¿No es cierto? Hablamos de Río Chico y usted me decía ayer, en este listado que ayer repasábamos, Río Chico tenía también la posibilidad de hecho, tiene una nave que está vacía, Sí. donde podía tener también mayor cantidad de empleados, Claro, construida con el objeto de ser su segunda planta de producción en Río Grande. completamente parada, No hay ninguna actividad. cero actividad. Bueno, alguien me dijo, no, me parece que esa planta, porque fui ayer, hice la tarea. Bien. Y usted vio que usted me dice, yo agarré el auto y me quedé Sí. porque yo había cometido un error. Y ayer cuando repasé el programa, les cuento a los oyentes, ¿no? Bastante con esas cosas dije, Claro. no puede ser. Me fui hasta donde dice usted, Ujú. donde me dijo, y pregunté. Y me dijeron, no, pero ahí parecía que iban a instalar una granja de criptomonedas, me dijeron. Entonces Ujú. dije, no. Según don Daniel Garay, ayer me dijo que está en la planta que era de Río Chico y que iba a albergar a más trabajadores. Me dijeron, No hacía falta semejante galpón para una granja de criptomonedas. ¿no es cierto? Con un cuarto de eso de alcance de sobra. Tal cual. Pero bueno, hablábamos de esto. Claro. Después hablábamos de Tecnomil, también Sí. una empresa que, si hubiera estado el puerto, hubiera tenido enormes oportunidades de crecimiento, Sin duda. ¿no? Ese era el objetivo de Tecnomil. Era el objetivo de Tecnomil. Y ayer lo desarrollamos un poco porque tenía, ¿no? Una incorporación de realmente de personal muy, pero muy importante. Y este denominador común que usted dice, todos en el año 2022. Sí, puede haber que alguno sea de antes, Ujú. o está el caso Vitalcan, que fue después, que Exactamente. fue 2023. Y justamente es el listado, ¿no? Viene Ujú. ahora Vitalcan, Claro. en el Bueno, que... si usted anduvo por ahí Sí. mirando el galpón de Río Chico, Ay, nomás a está... 50 metros está Vitalcan. Exactamente, por eso fui. Veo que hice la tarea. Y Vitalcan tiene esa nave principal, Sí. donde está el cartel, Sí, y a la vista desde la calle Desde la Sarmiento calle. hay oficinas, sí, y al costadito hay otro galpón sí. que está un poco más adentro. Sí, lo vi. Bien. Y además, a la vueltita, Sí, por la calle Tomás Bridge, sí, donde hacia la vereda está el Fabripac, exactamente. La Bueno. fábrica de insumos para la gastronomía. ¿sí? Sí, sí. Detrás del galpón principal de Fabripac Ujú. hay un segundo galpón, Sí, y ese segundo galpón lo está utilizando Vitalcan. mira. Bueno,
digamos, tenemos muchísimas perspectivas para poder crecer Sí, y generar mayor empleo. sí. ¿No? Pero, a ver, lo de Vitalcan todavía no concretó nada de lo que anunció en cuanto a puestos de trabajo, Sí, pero estamos hablando de tan solo 2 años desde los anuncios, ¿no? está bien. En estos últimos tiempos han surgido algunas notas periodísticas que dan cuenta que va a ser el año que viene, el año donde van a comenzar A expandirse. a expandirse. Bueno, Esperemos. lo habían anunciado para el año pasado y no se concretó. Sí, bueno. Evidentemente también tiene que ver con el contexto político-económico, sin Sí, duda. sin duda. Sin duda, ¿no? Sin duda, sí, Es sí. uno de los factores, al menos el que uno aprecia así Sí, sí, rápidamente. Sí, pero aparte hablamos de decisiones empresarias muy de manera superficial, Tal cual. que es lo que vamos conociendo cuando vamos hablando con alguna Sí, gente. sí. Las cuestiones de fondo de las decisiones empresarias no las conocemos porque no se toman acá. Bueno, le mandé mensajito, todavía no me contestó, aprovecho para... me gustaría hablar con el ministro, la ministra de Producción, Karina Karina Fernández. Fernández, Le voy a mandar un mensajito a ver si quiere venir a charlar sobre estos temas particularmente. claro. No estaría buenísimo poder ver por qué y cuáles son los factores de la mirada del gobierno, porque no se concretan esto, ¿no? Sí. Si es por... voy a insistir. Karina, si me estás escuchando, aparte de saludarla... A ver. Tanto Karina Fernández sí. como Sonia Castiglione Ujú. son dos personas que conocen muchísimo, Sí, claro. muchísimo del entramado productivo de Tierra del Fuego, Sí. porque vienen desde la Secretaría de Producción De de la Municipalidad de Río Grande, Sí, señor. cuando el secretario de Producción era Gustavo Melella. Sí, señor. Exactamente. Muy bien. Por eso es que cuando hablamos de... Y aparte, Sí. en la gestión de Gustavo Melella, ambas han intercalado los cargos. Sí, claro. Antes Claro. fue que Sonia Castiglione fuera secretaria de Producción, hoy es Karina Fernández. Exacto. Y a su vez estuvo en trabajo también. Sí, Karina Fernández estuvo Por en... eso, como invirtieron los los cargos. Claro. Sí, señor. ¿Le parece que avancemos sobre un Sí, tema? sí, sí. Por ejemplo, la actividad hidrocarburífera. Un poquito lo que venimos charlando. Y ahora vamos a hablar sobre esto porque usted pone aquí en su portal, o quiere que vamos con la construcción y después terminamos con la Bueno. con la hidrocarburífera, que podemos hablar bastante ahí. Claro. Porque usted conoce, yo conozco, y me parece que es mucho más rico para charlarlo, Bueno. porque se está trabajando en la legislatura, se suspendió la sesión que estaba prevista para ayer, y tenemos muchas dudas. Realmente hay muchas dudas con respecto a esto, y estaría bueno poder profundizar con usted. ¿Le parece? Antenoche un trabajador petrolero dijo en una despensa de la zona de Barrio Intebu, Ay, no sí. sabemos quién nos va a pagar el salario en enero. Bueno, eso es otra de las cosas que hay. Por eso es tan importante charlarlo con el mayor desarrollo posible. ¿Le parece? Sí, sí. Bien. Entonces, esto lo vamos a saltar. Proyecto en desarrollo sin concretar en la construcción. Muchos. La paralización casi en su totalidad de la obra pública por decisión del gobierno nacional sacudió fuertemente el gobierno provincial y el municipio de Río Grande, dice la nota, ¿no? Aquí los invito a que visiten el portal gremialesdelsur.com.ar, www.gremialesdelsur.com.ar, con todo este listado que es imperdible. Mire, dice que estos proyectos se vieron impedidos de avanzar o terminar, que son obras para la ciudad y para la zona norte de la provincia. La construcción de complejos de viviendas en manos del gobierno provincial, pero desarrollados con fondos nacionales, quedaron casi en el abandono. Sí. Como por ejemplo la vivienda al Barrio Norte, que fui para allá a ver estas viviendas que está todo el predio tapeado, digamos, Sí. pero está sin Cercado actividad. con chapa. Cercados con chapa. Bien, Creo que en ese complejo creo que hay Ujú. cartel de 120 o de 130. 130 viviendas. viviendas. Todo departamento. Todo departamentito, sí. Paralizada totalmente. Detrás del barrio CGT, cerca de donde yo vivo, también hay otro complejo ahí que Sí. está cerrado. Sobre la calle Teresa de Calcuta. Vendría a ser el CGT 2, Sí, que se denomina. claro. Bien, anduve dando vueltas. Porque También Sí, totalmente cercado con chapa. totalmente. Sí, con un aglomerado ahí Sí. marrón. Sí, sí. ¿Eh? Y hubo un movimiento este año en uno de los bloques del comienzo de la obra. Ajá. Pero No más que eso. no más que eso, que habrá sido durante un mes, 2 meses, nada más. Ujú.
que es el barrio Malvinas Argentinas también. En el barrio Malvinas Argentinas hay 2 complejos de departamentos Sí, señor. que lo estaba construyendo el gobierno de la provincia, Ujú. pero con fondos de nación. Sí, Uno que era chiquito, porque son dos edificios solamente, sí. sobre la calle Paso de los Andes. Paso de los Andes entre Río Grande y la otra calle, no me acuerdo la que cruza Sí, por a el esa frente. altura. Sí. Bueno, el gobierno de la provincia este año eso lo entregó. Sí, O sea, lo pudo terminar con fondos propios sí, señor. y eso ya fue adjudicado. Sí, sí. Pero ahí. porque eran 2 monoblocks nada más. Exactamente. Pero más adentro del barrio CGT Ujú. hay otra manzana donde hay otro complejo que ahí son 50 o 70 departamentos, Exactamente. que también está cercado todo con chapa. Todo el Procrear. No sé si todo el Procrear, no estoy Hay algunos que seguro, ¿eh? estaban del IPB con fondos nacionales o convenios. Sí, Tiene sí, razón. sí. Tiene razón. Sí. Hay algunos que no eran Procrear. Ujú. Hay algunas que estaban frente al supermercado Diarco, por ejemplo. Bueno, eso es un predio de la Municipalidad de Río Grande. Claro. Es una tierra fiscal del municipio de Río Grande. Donde estaban haciendo el zanjeo digamos, Sí, de la obra del colector ese que tenían ahí, claro, ¿no? claro. Y la terminal de ómnibus. No, eso está más atrás. Claro, este está para el otro lado. tiene Este razón. complejo que se proyectó, Sí. que está justo frente a Diarco, Ujú. en el barrio Malvinas Argentinas, Sí. a la vera de la calle de tierra que llega ahí, que es Islas Malvinas. Y las casualmente. Malvinas, sí, señor. Es una tierra fiscal municipal Ajá. donde el municipio de Río Grande consiguió, a través del gobierno nacional, en los últimos 2 años de Alberto Fernández, Sí. una asistencia financiera, no sé a través de qué programa nacional, Me acuerdo. y ahí se iban a construir alrededor de otras 100 viviendas. Mira. Estas Ujú. iban a ser construcciones ejecutadas por el municipio de Río Grande. Bien. Ahí solamente se alcanzó a hacer el movimiento de suelo. Ujú. Sí, porque estaba todo muy feo ahí, ¿se acuerda? Vino el cambio de gobierno y Se paralizó todo. asumió Milei, se paralizó la obra pública y esa obra no pudo avanzar en nada. Solamente ahí quedó un movimiento de suelo, Ujú. nada más. En el caso de los otros complejos de gobierno, son obras que tuvieron su avance y quedaron paralizadas a un 40, 50% o a un 60% según cada obra. Claro, claro, claro. En el caso de la Municipalidad de Río Grande, ahí frente a Diarco, la salida sur de la ciudad de Río Grande, a Sí, mano señor. derecha, ahí fue el movimiento suelo, Y nada más. un pequeño movimiento de estructura Ujú. de cemento Sí. y nada más. Ahí, Nada más. de la rotonda un poquito más adelante. Sí, unos 300 metros, 300 metros más para o adelante. menos. Sí, Y la terminal de ómnibus está un poco más adentro, exacto. porque luego de esa obra que quedó paralizada, Ujú. que está la Ruta 3 y la última calle que entra al barrio Malvinas Argentinas, Claro. que es Porque la, después en el autódromo. que es la calle Cabo Domingo. Exacto. Después la calle Domingo y mirando hacia el sur está la zona de las chacras de Apimema. Ah, Pimema, sí, señor. Bueno, Sí, señor. sobre la ruta, Sí. sobre la ruta. Sí, claro. Pero atrás del barrio Pimema Sí, y mirando hacia el norte de la ciudad sí, señor. y frente al barrio Malvinas Argentina está el barrio Bicentenario. Bicentenario. Y dentro del barrio Bicentenario Ujú. está la construcción de la terminal de ómnibus, Exactamente. que el municipio de Río Grande también encargó esa obra en el gobierno de Alberto Fernández, con Ujú. un plan nacional que tenía por objeto construir terminales de obras en las ciudades del interior del país. Y si mal no recuerdo, esos mismos fondos son los que iban a estar destinados a la terminal de ómnibus de Ushuaia. Sí, ¿Se acuerda? el plan, sí, el plan es el mismo. El mismo plan. Sí, claro. Nada el más plan- que la terminal de acá se montó una estructura que todavía está y persiste. Ahí paró la obra. Ahí paró la obra. Y en Ushuaia creo que ni se arrancó. me No, parece. allá no, ni siquiera arrancó la obra. ¿No es cierto? No. En ese sentido fue más rápido el municipio de Río Grande Ujú. en cuanto a gestiones a nivel nacional, Claro. porque la obra comenzó. Y bueno, ahí hay una gran estructura de metálica, Metálica, blanca. pero el predio también está cercado cercado. con chapas. Sí. Obra que no va a continuar. Sí, yo lo escuché al intendente de la ciudad, creo que le va a dar prioridad a otra obra que está sin terminar, que es el natatorio Chacra 2. El natatorio de Chacra 2, que comenzó hace muchos años ya, Ujú. está ubicado en la avenida San Martín, casi enfrente del gimnasio Muriel, Sí, señor. zona de Chacra 2, límite con Chacra 4. Ujú.
Y sí, es una obra sumamente importante para la ciudad de Río Grande, Sí, claro. porque la necesidad, no solamente desde el punto de vista de deporte, Ujú. sino también desde el punto de vista de salud, Sí. es infernal la necesidad que hay en esta ciudad de un nuevo natatorio. Sí, señor. La ciudad ha crecido muchísimo, Ujú. sigue creciendo, y tenemos el natatorio histórico Eva Perón El Eva Perón, del centro de la ciudad. Centro Deportivo Municipal. Claro, Ujú. exacto. Y esa obra se diseñó y se comenzó a desarrollar hace muchos años, Sí, me acuerdo. incluso antes que asumiera el intendente Martín Ujú. Pérez. Ujú. Y siempre el objetivo de la gestión de Martín Pérez fue terminar esa obra. Sí. Y se avanzó con la posibilidad de terminarla también con fondos nacionales. Sí. Y También en el gobierno de Alberto en el Fernández gobierno de Alberto asumió Milei y eso también paralizó se todo. paralizó. sí, El de hecho municipio dijo... ha podido avanzar, el municipio de Río Grande, Exactamente, eso yo. con algunas pequeñas Obras complementarias. complementarias adentro, como Ujú. la instalación De los galas, calderas, tanques. tanques. Sí, Sí, ha sí, sí. avanzado, pero bueno, eh, la obra le falta todavía mucho Sí, sin duda. y es mucha plata. Y totalmente. Es porque estamos hablando con Daniel Garay aquí, en Radio Más Multimedia, la 104.9, sobre todo este listado de obras y estamos repasando el listado de obras de la construcción, de la industria de la construcción. ¿No? Que se quedó sin puestos de trabajo, porque la cuestión de fondo es esta. Exactamente. ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron Ujú, con la paralización de la obra pública ujú. decidida por el gobierno nacional? Por eso es Que importante afectó este a listado. gobiernos provinciales y a municipios. Sin duda. Por eso es importante, porque hacemos un repaso acá para que ayudarnos y ayudarlos a ustedes, a nuestros televidentes, nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes digitales, que pongan en su cabeza más o menos como para orientarnos toda la cantidad de pérdida de fuentes laborales que se podrían haber también en estas obras de la construcción que están paralizadas, ¿no? Porque estamos hablando de complejos de viviendas, ¿no? Estamos hablando de varios complejos de viviendas en distintos lugares de la Y ciudad. hablando de vivienda, Ujú. entre las tres obras que encaraba el gobierno de la provincia y Sí. la que encaraba el municipio de Río Grande, Ujú. hay ahí aproximadamente 400 viviendas. Un montón. Y con la necesidad de vivienda que tiene la gente en Río Grande, Ujú. la verdad es lapidario. Sí, sí, totalmente. Porque Un despropósito. toda esa gente no tiene posibilidad. No, no. Me parece que se podría dar una vuelta de rosca ahí e intentar al menos reactivarlo con emprendimientos público-privados. No sé, algo tiene que Bueno, se le sí, tiene que a ver, ocurrir. hablando de público-privado, podemos pensar en un modelo Ujú. como el del Fideicomiso San Martín Norte. Exacto, a eso me refiero. A eso Ujú. justamente iba. A decir, tenemos, bueno, gran avance en muchas de esas estructuras, en donde creo que si hay alguien que tenga la capacidad económica de poder acceder o a través de un modelo virtuoso, de que alguien ponga los fondos, de que alguien haga la construcción, de que se termine y acceder a alguna cuota, tanto ahora que a través del banco del BTF o de otras entidades, me parece que podría analizarse de ahí. Claro, ¿Cómo lo ve usted? no, yo simplemente aportar el dato de que el Fideicomiso San Martín Norte Ujú. fue una inversión de un privado Sí, señor. que compró tierras a una estancia Ujú. y el municipio aportó todas las obras de infraestructura, Exacto. todas las obras de infraestructura. Y la gente que se le adjudicó el terreno Ujú. fue gente que salió de los listados ¿Del IPB? No, porque eso lo encargó la municipalidad. Ah, tenés razón. Del listado de tierras. Del listado de tierras fiscales. Ah, ahí va. Del listado de tierras fiscales. Es verdad. Y como todo ese gran conglomerado de lo que es San Martín Norte Ujú. cubría la expectativa en ese momento de la gente que estaba en listado de tierras fiscales en condiciones, Ujú. el municipio abrió la jugada e invitó a sindicatos Sí. a que aportaran sus afiliados que necesitaran vivienda y que de repente cumplieran los requisitos de posibles beneficiarios de tierras fiscales, Exactamente. pero que no estaban en el listado, No. en ese listado. No, tienes razón. Entonces hubieron varios sindicatos que trabajaron, armaron sus listados, sus pliegos de sus afiliados que reunían sus condiciones, los presentaron sí. a la municipalidad y hubo gente que pudo acceder a ese terreno. Sí, señor. Ahí hay otra realidad.
algo que verifiqué hace un par de semanas A nada ver. más. El 80% o el 70% de todo lo que es el conglomerado San Martín Norte Sí. son viviendas sin terminar. Ah. Ujú. Son viviendas sin terminar. En muchas, obviamente, hay gente viviendo, porque cuando Por la pudo necesidad, claro. acondicionar interiormente se fue a vivir. Sí, obvio. Bueno, ahí iba a estar prohibido, Ujú. cuando se conforma el fideicomiso, que sus oficinas funcionaban en un edificio que está frente al cine en la calle 9 de Julio, Sí, las señor. primeras oficinas. Una de las condiciones, Arriba de la heladería, eso te... sí, Ajá. una de las condiciones era que ahí no se iban a poder instalar viviendas tipo casillas. Exacto. Fue una condición que después con el tiempo, la realidad, La realidad te pasa les pegó por encima Totalmente. y hubo gente que tuvo que terminar llevando sus casillas y el fideicomiso lo terminó aceptando. Ujú. Bueno, le vuelvo a decir, el 70% de todo lo que es San Martín Norte son viviendas en construcción, Ujú. particulares, Claro. particulares, Claro. particulares. En mi recorrida Sí. por todo San Martín Norte, Sí. vi solamente 4 viviendas Sí. donde había movimiento de construcción. Claro. El En parate todo el más conglomerado de San Martín Norte no hay movimiento de construcción. paralizado completamente. Paralizado totalmente, casas particulares, Claro. viviendas particulares. Ahí no entra lo que es ATE. No, porque eso es otro tipo de formato. Está en la misma zona, Sí. pero son viviendas construidas por el IPB, a través de otro fideicomiso que se armó en su momento, Secretaría de Vivienda de la Nación, el IPB de la Exactamente. provincia, el Banco Tierra de Fuego, el Sindicato ATE, pero bueno, son viviendas que se entregaron terminadas. Totalmente. Y ahí todo esto está, digamos, ahora. Ahora, es esto- muy difícil cuantificar Exactamente. cuántos puestos de trabajo, porque ese es el origen de la nota. Exactamente. A eso Es iba. difícil contabilizar en este caso cuántos puestos de trabajo Potencialmente se podrían haber establecido ahí para cubrir este parate. o la otra lectura, cuántos puestos de trabajo se perdieron de 2 años a la fecha por la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública. Me gusta más esa mirada. Porque la paralización de la obra pública no es simplemente no hacer rutas No, claro. o no mantener rutas. No, claro. Acá en Río Negro tenemos esta realidad. Alrededor de 400 viviendas paralizadas por decisión del gobierno nacional. Tremendo, Dani. Esto es tremendo. Por eso es clave esta nota y está buenísimo que usted lo explique, porque yo no podría tener todos esos datos en la cabeza, ni se me ocurriría tampoco, porque es algo, porque usted Claro. es específico en esto y está buenísimo. Bueno, es recopilar información, es Ajá. andar en la calle, es hablar con la gente, es mirar, es sacar fotos, es apuntar esta obra abandonada, mejor dicho abandonada, esta obra paralizada Ujú. por el gobierno nacional, dónde está ubicada, cuánta Totalmente. gente podría estar viviendo ya en esos lugares. Es un dato de la realidad de la industria de la De construcción. la construcción, en Río así Grande. como usted lo Ujú. pone aquí como una de estas industrias. ¿Le parece que vayamos a un tema que tiene hoy la agenda completa en la legislatura, en todos los medios, y que se ha suspendido inclusive, que es la cuestión hidrocarburífera de la Sí. provincia? Porque usted es conocedor, y como introducción, yo le leo lo que dice acá para nuestros oyentes, nuestros Ujú. televidentes digitales. Nos acompañan hoy. Pueden acompañarnos en X, en Instagram, en YouTube. Toquen la campanita, denle me gusta y nos dan una manito ahí con el algoritmo digital que se mueva para que le llegue a más compatriotas esta información que es valiosísima aquí con Daniel Garay. Insisto, visiten gremialesdelsur.com.ar y van a encontrar esta nota que es esclarecedora. Pasando a la actividad hidrocarburífera, dice la nota que la producción de petróleo de Tierra del Fuego ha sufrido una caída drástica en las últimas 2 décadas, donde en los últimos años el cambio de estrategia de YPF, que se retira de varias áreas, traspasándola a la provincia y a nuevos operadores como Terra Ignis. Además, dice que genera una fuerte incertidumbre en el ámbito laboral, cuestión que me consta, y que muchos trabajadores se han desvinculado de la actividad y otros esperan aún definiciones empresariales para definir sus futuros laborales, cosa no menor, que en donde a la fecha no se vislumbra en el corto plazo una reactivación productiva del sector. Es lo que dice la nota. Como para comenzar, hay que dejar varias cosas en claro, me parece, Daniel,
usted que conoce, yo que conozco, para clarificar un poco lo que, bueno, ante la falta de información y patear la calle y consultar, muchos especulan y está mal, porque esto es bastante más específico. Lo primero que tenemos para decir, ¿qué le parece a usted si arrancamos por lo que dice la Constitución Nacional? Sí, Que este es el inicio de todo para clarificar lo que viene, ¿no? sí, para clarificar desde el punto de vista de potestad o propiedad de Exactamente. recursos. Exactamente. ¿De quiénes son los recursos? Porque mucha gente dice que los recursos o tiene en su cabeza el imaginario de que los recursos hidrocarburíferos le pertenecen a las empresas. Y esto no es así. No, ni siquiera YPF. Ni siquiera YPF. ¿No? Desde el año 94. Sí, con la última reforma de la Constitución Nacional se Exactamente. estableció que las provincias Ujú. son dueñas de sus recursos naturales, Exactamente. entre ellos el gas y el petróleo. Exactamente. Entonces, en lo personal a mí me llama la atención cómo algunos funcionarios, Sí. algunos electos, diputados, legisladores, hablan muy superficialmente, Ujú. con terminología que no deberían usar. Totalmente. Decir que YPF traspasa las áreas a la provincia Ujú. no es un concepto correcto. Exacto. Y no es un error semántico. No, Es conceptual. porque es la provincia la dueña de los recursos. Exactamente. Y esto hay que aclararlo como para arrancar la conversación, Dani, porque hay mucha gente, y yo le pido, y ahí me estaban mandando mensajitos también, los que estaban conectados ayer están conectados de vuelta. Bueno, muy bien. Así que le mandamos saludos a todos los que se están comunicando con nosotros, me mandan mensajes al 2964 555 666, que ese Bien. es el mensaje, el WhatsApp de la radio. Claro. Ahí me están mandando algunos mensajitos aquí de manera privada también, pero comuníquense con la radio, así también los podemos leer al aire y saludar, ¿no? Gracias por el acompañamiento, que está bueno, porque si escuchan esto, desmistificamos muchas teorías que son algunas hasta conspirativas, ¿no? Ujú. Entonces hay que dejar en claro que sin importar la empresa o el nombre de la empresa, los recursos naturales de nuestra provincia, en este caso el gas y el petróleo, le pertenecen al Estado provincial. Sí, ¿Sí? sí. Y que Por se- eso digo que no corresponde Ujú. utilizar la terminología de que YPF le transfiere a la provincia. No, señor. No. En todo caso, y hablando de yacimientos, Ujú. YPF le devuelve. Exactamente. O Roch le devuelve. Exactamente. O deja de explotarlo y vuelve al dueño originario, Que como la pro- dice, que que la es la provincia. provincia de Tierra del Fuego. Claro. Exactamente. Entonces, la administración de Gustavo Melella, frente, y ahora sí, para avanzar en esto que planteaba la nota, frente a la posibilidad de que YPF, como puede ser cualquier otra empresa, Sí, sí. en este caso estamos hablando de YPF, mañana dice Total, che, abandono el negocio, no me interesa más permanecer en Tierra del Fuego porque voy a concentrar mis operaciones en Francia, Sí. en Brasil o en Guyana o donde sea. Bueno, retornan a la potestad de la provincia la explotación de esas áreas que deja una determinada empresa. ¿Está bien? Sí, la explotación de los recursos en materia de yacimiento y la operación Exactamente. de plantas. Exactamente. De De toda la producción de infraestructura gas, montada. de producción y separación de gas, Sí, señor. como de plantas de almacenaje. Sí, señor. Por eso, Perdón, sí. y como plantas de despacho de combustible, Sí, señor. como en el caso de los muchachos que trabajan en los aeropuertos, Sí, señor. tanto de Río Grande como Ushuaia, que son empleos de YPF, Exactamente. de esta YPF, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Por eso hay que aclarar, y este programa sirve para eso, Daniel. Aquí yo los invito también para profundizar en esto que estamos hablando y para que puedan ver también por YouTube, ahora le vamos a transmitir esta imagen para que la pase nuestro operador, en donde están descritas todas esas áreas que son específicas de la actividad, es decir, cuáles son los bloques productivos en los cuales, en este caso, YPF tenía la potestad de operar. Sí. ¿no? Operar, mantener, y en esto lleva, obviamente, ¿no? Empleados propios y contratistas. Sí, y aportar un dato más. Sí. A fines del año pasado, Ujú. la provincia renegoció la concesión con el Consorcio Internacional Total Exactamente. para la explotación
de los yacimientos de gas en el norte de la provincia. Sí, señor. La legislatura los refrendó a comienzo de este año. Ujú. Esa es otra muestra más de quién es el dueño del recurso. Sí, claro. Por eso es esclarecedor que usted lo diga. Y por eso, cada tantos años, cada 10, 15, 20, 25, según los contratos, Ujú. nos encontramos con la situación de renegociación de contratos. Exactamente. O como se dice vulgarmente, la renegociación de los contratos petroleros. Exacto. Ese es el ideario que tiene la gente. Es decir, che, se está renegociando los contratos petroleros. Bueno, tiene que ver con esta dinámica. Claro, ¿cuál es la cuestión de fondo de ese Exactamente. contrato? La cuestión de fondo tiene que ver con que justamente se lleva al ámbito legislativo una propuesta de una compañía que demuestra el interés en explotar los recursos naturales de Tierra del Fuego. Sí. Ese sería, digamos, los términos correctos para poder utilizar. En el caso de aquella renegociación de contrato con el consorcio internacional que integra mayoritariamente Total. Exactamente. Y en el caso que nos acontece en estos días, Ujú. es la devolución. Exactamente, la voluntad que tiene YPF en este caso, como empresa, a decir, che, me retiro, me quiero ir de acá porque tengo interés en poner todo el dinero en otro lugar. Sí. Bien, el proceso vendría a ser, para clarificarlo, y que me están preguntando acá también, ¿cómo sería el proceso de devolución de esto? Está estipulado justamente en la normativa, por decirlo de alguna forma, dentro del contrato. Y hay un procedimiento Del nuevo contrato. del nuevo contrato. Exactamente. Hay un procedimiento escrito para poder devolverle a la provincia las áreas en las cuales operaba este consorcio o esta empresa. Ujú. YPF tiene que demostrar la voluntad de decir, bueno, yo no voy a continuar. Tiene que expresar la voluntad porque está escrito por ley. Sí. La ley de hidrocarburos, la 27317, establece justamente esos roles, esas pautas, para decir yo qué hago. Tierra del Fuego está atada, mejor dicho, a esa ley porque no tiene una ley provincial de hidrocarburos. Exacto. Entonces se rige por la ley madre, como se la denomina. A diferencia de otras provincias. Exactamente, y esa es parte de mi reclamo hacia la provincia, Ujú. ¿no? Pero eso es para otra oportunidad. Sí. Entonces inicia ese proceso. De la misma forma que lo puede hacer cualquier empresa. Y de hecho, le voy a nombrar otro ejemplo que ha sucedido también en el proceso de YPF, devolviendo estas áreas a la provincia, ¿no? A la administración provincial, que es la empresa Roche, que se quiere desprender de algunas áreas que actualmente están bajo su jurisdicción contractual, Claro. bajo su responsabilidad contractual. Y dice, bueno, yo no quiero seguir en estas áreas porque la verdad que no es de nuestro interés y vamos a enfocarnos a otra área que tenga mayor posibilidad de producción. Y un dato para aclarar. Sí. Estas dos situaciones, Ujú. la de YPF de hoy Sí, y la de Roche, por otra parte, sí. no están sujetas a vencimientos de contratos. No. Por lo tanto, no son las renegociaciones de contratos petroleros. Exactamente. Es simplemente la voluntad de revertir esas áreas. Sí. Es el término correcto, es decir, hay una reversión de área. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el concesionante, que vendría a ser la provincia, le concesionó al concesionario para la facultad de explorar, de explotar los recursos. Cuando el concesionario dice, che, me voy, no, la verdad que no me interesa, te la devuelvo. Bueno, YPF está haciendo eso, devolviéndole a la provincia áreas que, en definitiva, no está dispuesta a seguir invirtiendo. Y no pasa nada. Digamos, ¿no? Que si YPF se va, como decía un legislador, mejor dicho, como decía equivocadamente la ministra a cargo de Energía y Hidrocarburos de la provincia, de manera errónea, y creo yo, bueno, tendrá algunos motivos para hacerlo, desconozco, pero eso es desinformación, eso no está bien. Decir que si YPF se va, porque parte de las preguntas que me llegan es decir, bueno, si YPF se va, ¿qué? ¿Cierra los pozos? No, No. no. Pero que si YPF se va, ¿qué? ¿Cierra la planta? No funciona así. Pero si YPF se va, ¿deja de producir gas y petróleo? No, tampoco. Por eso hay que llevar tranquilidad con los términos correctos, Daniel. Sí, tranquilidad en términos empresariales y de vinculación con el Estado que es propietario de los recursos. Exactamente.
pero no le podemos transmitir tranquilidad Ujú. a los trabajadores. Que ese es otro tema que ahora vamos a abordar, ¿no? Claro. Porque Sí, sí. también es importante clarificar esto. Porque si bien hay muchos trabajadores en relación de dependencia, empresa contratista, bajo un determinado convenio colectivo, en el caso de petroleros privados, también están petroleros jerárquicos y los que se denominan staff permanente de empresas. ¿sí? Sí. Que Fuera serían de los convenio. fuera de convenio jerárquicos, digamos, Sí. ¿no? No, jerárquico no, porque tienen su sindicato. Los que están sindicalizados. Hay Claro. otros que están bajo relación de dependencia del SUPE, Sí, ¿no? Que todavía es SUPECH, que es Sí. como se denomina, otros petroleros jerárquicos y petroleros privados. y los que están, como se denomina, fuera de convenio. Y no fuera de convenio, Porque exactamente. también hay gente que ha sido contratada con esa condición. Sí, señor. Sí, señor. Por eso, Y la condición es que no se sindicalicen. exactamente. Totalmente. Usted entró ahí en ese terreno también que en algún momento también hay que profundizarlo, porque es muy rica la información que hay en ese sector. Sí. Y no mucha gente, y no muchos comunicadores, periodistas, están especializados en estos temas. Y eso es un problema que tenemos. Claro. Porque si se comunica mal, se forma una mala opinión o una opinión desvirtuada de la realidad. ¿no? Claro, Que es lo que claro. estamos en presencia de eso, ¿no? ¿Usted Sí. qué dice? Bueno, yo digo de que una de mis notas anteriores a esta del día de ayer Ujú. fue ponerle en realidad lo que pasa desde el punto de vista laboral Ujú. en la actividad del petróleo. Sí. ¿Cuál es esa realidad? Que ya hay aproximadamente, no al día de hoy, a noviembre, Ujú. ya había alrededor de 150 desvinculaciones en la actividad petrolera. Exactamente. Y yo siempre hablé con la terminología de desvinculaciones. Ujú. Yo nunca hablé de despidos, Exactamente. ni gente echada. Exacto. Siempre hablé de desvinculaciones. Claro, porque Producto de esa Sí. nota, hubieron medios de comunicación ujú, que requirieron la palabra del secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado a Tierra del Fuego. sí, señor. Y el sindicalista Luis Sosa Ujú. dijo en varios medios, desmintió. Entonces, acá no hay despidos masivos, dijo. Ujú. Bueno, Leí la nota. no sé dónde lo sacó, porque yo en Gremial del Sur nunca hablé de despidos. No, y nunca se habló de despidos masivos. No, No, se pero habló- las desvinculaciones existen. Sí, totalmente. 150 alrededor, Y yo calculo. ¿no? Sí, Más o menos. calculamos más o calculamos más o menos, ¿no? Sí. Porque esto compartimos información. Solamente una empresa, Sí. que es la empresa Baisa, Ujú. una de las principales contratistas de Contratista, YPF, sí, señor. desvinculó gente, empezó a desvincular gente en octubre. Ujú. Y ya en noviembre tenía vinculado al 70% de la gente, que eran aproximadamente 40. Sí, señor. Bueno, Es así. a eso hay que sumarle los que se desvincularon de la propia YPF. Claro, personal propio de la compañía. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y además, Sí. el resto de las otras 10, 12 empresas contratistas, Sí, que señor. operan para Sí, EFE, claro. que también están actuando en la misma sintonía que Baisa. Totalmente. Mire, yo le voy a contar una infidencia. Voy a romper una pequeña regla, pero con el Bueno. ánimo de sumarle a la... Me parece que suma que yo cuente esto al contexto general, porque yo vengo del sector. Sí, Y he tenido una reunión con más de 40 ex compañeros y otros nuevos trabajadores de la compañía, ¿no? Que están en las operaciones, por decirlo de alguna forma, que deja YPF, ¿no? Y uno de los puntos críticos que hablaban es la preocupación, no de aquellos que van a permanecer en Tierra del Fuego, porque son algunos fueguinos y que están esperando alguna propuesta laboral sí. que llegue por parte de la nueva compañía que se va a hacer cargo. En este caso dicen que es Terra Ignis más otros socios que no se conocen, pero bueno, están expectantes. Yo digo que no es que no se conozcan. Nosotros Yo digo que no están. ¿Usted dice que no? No. Yo tengo algunos datos ahí, pero... Yo digo que a la fecha, Sí. la socia privada de Terra Ignis Sí. no está. Lo que pasa es que si lo dicen va a generar algún tipo de... Bueno, Yo tengo algunos nombres. porque No, si existiese, Sí, los muchachos que están trabajando día a día sí. ya tendrían alguna certeza en el campo. Bueno, eso es parte del problema, Sí. porque el gobierno de la provincia, a mi modo de entender, y le sugerí en este caso que uno tiene llegada hasta el propio gobernador, es decir, mire, el tratamiento que se le está dando a la situación no sería el adecuado para el tipo de actividad, ¿no? Porque es una actividad, y a esto me refería rompiendo esta infidencia,
con estos trabajadores que conozco, que es justamente, ¿no? Es decir, en estas desvinculaciones que existen, que son, a mi modo de verlo, despidos encubiertos o arreglos por fuera, digamos, de lo que sea, Sí. hay un riesgo enorme que es que se está perdiendo en Tierra del Fuego, en estas operaciones, una capacidad operativa, directiva, con personal altamente especializado, calificado, que lleva adelante las operaciones y que, si ha estado ahora, no es que sea imprescindible. Sí. Y que rápidamente, si me preguntan a mí, ¿cuál sería la estrategia para poder? Hay que cuidar a esos trabajadores, porque son altamente calificados, en donde deben garantizar la seguridad, la estabilidad del suministro, garantizar el suministro principalmente previo a lo que viene el invierno, y que ese personal hoy está por una razón, un motivo específico en las actividades que Sí. están. Y hay que cuidarlo porque debilitar esa capacidad que se tienen, insisto, 120 trabajadores se han desvinculado, lo que hace es perder en todo caso terra ignis, personal muy valioso que va a necesitar para las operaciones. Bueno, hablando de eso, del personal desvinculado, hay gente que está desvinculada, pero sigue trabajando, Sí, porque la desvinculación la han firmado al 31 de diciembre. sí señor. Por eso Entonces, mi recomendación. Por eso, ¿por qué se hace esa desvinculación? Ujú. Porque la relación contractual entre la contratista y la principal operadora, que Tal es cual. YPF, vence el 31. Y además, Y un dato. entonces esa empresa contratista Sí. no puede garantizar continuidad de trabajo. Exacto, porque los contratos Pero para por prestar eso- los servicios. Por eso acuerden individualmente con los trabajadores la desvinculación Ujú. y le dicen, te vamos a indemnizar, pero bancando y quedate hasta el 31. Claro, Entonces firmó, ¿y cómo termina esta historia? Va parte de la historia. sí. Termina firmándose la desvinculación hoy, Ujú. pero a efectivizarse el 31 de diciembre. Totalmente. Y El esta- trabajador se asegura la la indemnización Ujú. y se queda a la espera si una nueva contratista lo llama. Me ha pasado en muchas oportunidades justamente este proceso. Sí, sí, ¿No? sí. Lo conozco perfectamente porque yo he pasado desde empresas como Astra Evangelista a Brida, de Bridas a Panamérica, de Panamérica a Apache, de Apache a IPF, a ISUR, digamos, Sí. hay una modalidad que Que es que recurrente. es recurrente. Y que ha pasado siempre. Exactamente. Y esto es lo que no entiende un poco la política, de este formato, de esta situación tan particular que se da en el sector, que merece más certezas que incertidumbres. Sí, sí. ¿No? Y que es necesario, dado a las características de la operación, de los volúmenes que se manejan, temperaturas, presiones, integridad de equipamiento, instalaciones de superficie, toda una infraestructura con capacidad operativa y personal muy calificado. Más allá de que obviamente hay otras empresas satélites que vencen sus contratos, y este punto le quería contar. Mientras vemos aquí, estamos pasando al aire, le pido a Lucas que muestre las áreas petroleras de la foto que le pasé. Poner al aire en pantalla completa, así lo charlamos aquí con Dani, mientras lo vemos ahí. ¿Dónde están las áreas en la zona norte de la provincia? ¿Sí? Podemos hacerle zoom a la parte amarilla que está recuadrada aquí en rojo, que le pertenecen a Petrolera LF Company, que son, digamos, la razón social, que le pertenece a YPF, ¿no? Sí. Y aquí están determinadas. Entonces, toda esta zona al norte y casi límite con Chile, donde están los Chorrillos, todo esto hay que mantenerlo. ¿Dónde está la planta San Sebastián? Cabecera, inicio del gasoducto General San Martín. Hay que mantenerla y hay que mantenerla operativa y en condiciones seguras de operación. Sí, sí. Esta es la preocupación que me trasladaban a mí estos 40 y pico trabajadores que los juntamos justamente a hablar de todo esto. Y que uno, como viene del sector, te dice, che, bueno, vos podés ser de interlocutor. Sí, claro, por supuesto. Sin tener el cargo, yo vengo del sector y sé perfectamente cuál es la ansiedad que se genera y el estrés que se genera, por ejemplo, ¿no? Por eso pedí precaución en los titulares de los diarios. Ujú. Porque escuchar y ver, leer en un titular de un diario, que la ministra a cargo de la Secretaría de Energía, de Hidrocarburos de la provincia, dice que YPF nos deja un muerto, es desafortunado. Sí, es sí. muy desafortunado. Es no pensar en la gente. ¿No es cierto? Claro. Y uno entiende que uno a veces
se quiere tapar se quiere colaborar. Esto precisamente, esta modalidad no colabora con eso. No, para nada, porque hay que ponerse en la situación, ¿no? Ujú. Pasa el transporte a las 5 de la mañana Tal cual. a buscar a los muchachos para llevarlos al yacimiento, a las plantas. Sí, señor. Y se sienta en el colectivo y lo primero que mira a su compañero al lado y dice, che, ¿vos leíste tal cosa? Tal cual. Y sí, pero ¿y cómo? Y no sé, si no dicen nada en el laburo. Ujú. Esa realidad que usted está contando, me tocó vivirla muchísimas veces. Claro. Y ahora está pasando nuevamente. Por eso entiendo y le pido y le he pedido al gobernador, me atrevo a decirlo, porque también otra infidencia, de que el tratamiento sea un poco más cuidadoso, respetuoso de la actividad y consciente de lo que estamos hablando. Sí. Me parece que ninguna de las declaraciones, inclusive de legisladores, está yendo en este sentido. Se está trabajando, creo yo, de una manera del poroteo político, del rum político, de lo que se lleva adelante en esa rosca, como se la denomina, sin pensar conscientemente de cómo afecta esto a la actividad actual que mantiene. Y le pido responsabilidad a todos aquellos que opinen del sector, porque de ello depende el suministro de gas natural para la provincia. Y para el resto del país. Y para el resto del país. Los compatriotas, nuestros compañeros que están hoy, muchos de ellos escuchando y viendo este programa, que me acaban de mandar mensajitos, llevarles tranquilidad de que este proceso se va a transitar de la manera más responsable posible. Pero el tiempo que queda es corto. Y el tiempo que queda es corto. Por eso hay que ser más responsables que nunca para poder darle un buen fin a toda esta negociación que se lleva adelante también en el ámbito político, porque no hay que desconocerlo. Sí. Lo único que hay que ser es prudente y consciente de lo que se está hablando, ¿no? Bueno, la sesión de la legislatura ha quedado suspendida Sí, señor. y en muchos títulos de medios de comunicación Sí. se ha titulado Ujú. que con la suspensión de la sesión Sí. no se va a debatir la cuestión de la salmonicultura. Ahí va. Bueno. Y muchos se plantaron ahí Ujú. y se olvidaron de esta otra realidad que también tienen que tratar los legisladores de manera paralela a ese otro tema. Totalmente, forma parte del orden del día. Bueno, pero acá hay una gran diferencia. Ujú. La ley 1355 existe, la que prohíbe La la salmonicultura. explotación Exacto. en gran escala de la salmonicultura. Sí. Si esa ley se deroga, Ujú. mañana no le cambia la vida a nadie. No. Si se trata o no se trata, mañana no le cambia la vida a nadie. Ujú. Si el contrato de YPF, Gobierno de Tierra del Fuego, Terraíñez, no se trata, no se aprueba, el 1 de enero sí le cambia la vida a la gente. Totalmente. Vio Porque, que porque más de una empresa ya tiene decidido levanta sus no petates. esperar Exactamente. y no Exactamente. aceptar un pedido de extensión de contrato por 2 o 3 meses. No. No, porque no es un sector que se maneje de esa forma. ¿No? Y evidentemente, por eso le agradezco que usted esté acá, porque una cosa que yo lo diga, otra cosa que compartamos esta información para nuestros oyentes. Porque hay muchos prendidos a YouTube en la planta San Sebastián. Mire lo que le digo. Bien. Me mandó un mensajito que están con el celular en un área permitida, obviamente, Sí. en las oficinas, escuchándonos, viéndonos a usted y a mí, hablando de esta situación, ¿no? Y de manera responsable nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, le podemos decir y colaborar con la parte política que también está viendo este programa y escuchando este programa, que articulen lo más responsablemente posible junto con el gobierno y que el gobierno colabore en el acercamiento de la información para todos aquellos que tengan dudas sobre el tratamiento que se le tiene que dar a un tema tan sensible y tan importante para un sector que tiene que garantizar la energía en la provincia. No estamos hablando, sin desmerecer a ningún sector, Daniel, usted sabe, No. sin desmerecer al que produce agua envasada, al que hace la soda, a los panaderos. Bueno, nada de esto existiría sin energía, sin gas natural, para proveer inclusive la electricidad que se genera en nuestra provincia. Entonces es un sector, Claro, porque ahí hay que acotar un dato más. sí,
al menos en Río Grande, Ujú, las turbinas ujú. de la cooperativa eléctrica se abastecen de gas. Sí, señor. Sí. Son datos que de repente uno sabe Ujú. que el común de la gente no lo conoce. Y es gas fueguino, producido en Tierra del Fuego, y en este caso también por YPF, puesto en el gasoducto fueguino y que llega hasta la ciudad de Ushuaia. Y que aparte también hay que agregar Ujú. de que hay un proceso de separación Sí, claro. del gas. Sí, sí, todo No tenemos una sola, no en un fraccionamiento completo. claro. Sí, señor. Por eso estaría bueno un micro de esto. Y Yo bueno, insisto que es necesario. Mire, hay muchos temas que sí, sí, en sí. Tierra del Fuego que meritan profundización. Sí, totalmente. Porque mire, se nos pasó el programa completo. Ujú. Y todavía nos queda, seguramente a usted y a mí, nos quedaron cosas por decir. Mire, un zorro en la ciudad. Ujú. Bueno, Acabo de ver un zorrito en claro. la ciudad. Digo esto como para ir finalizando, ¿no? Ese mensaje que me parece que tiene que llegar también a la clase política de entender un poquito más de lo que nos toca, Sí, ¿no? Y del contexto histórico en el que están y que tomen con responsabilidad lo que están haciendo. sí, yo defino 3 situaciones A ver. que por ahí escuchando declaraciones han confundido mucho. Sí. Y yo las separo Ujú. porque creo que es lo que corresponde. Sí, claro. Para aquellos que dicen esto ya pasó, esto ya se vivió, esto ya lo vivimos con YPF. Ujú. No, esto no es lo mismo. No, Esto ya pasó con el gobierno de Menem. No es lo mismo. no. En aquellos años, en los años 90, el gobierno de Menem decidió privatizar empresas estatales, Exacto. entre esas YPF, la del Estado, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ujú. bueno, Los Somisa, trenes, aerolíneas. Somisa, Aerolínea, claro, claro. privatizaron. Exactamente. Acá no se está privatizando nada. No, retorna, no, no. Perfecto. Primera aclaración. Segunda aclaración. Sí. Se ha hablado históricamente en Tierra de Fuego, lo mencionábamos hace un ratito, Ujú. de la renegociación de los contratos petroleros. Sí, señor. Ha existido, claro, Sí, claro. pero esta situación de hoy no es una renegociación de contratos petroleros. No, No es renegociación de contratos petroleros. no. Digo esto porque también lo he escuchado. Sí, tal Sí, cual. están renegociando los contratos. No, señor. No tiene nada que ver. Error. No tiene nada que En ver. todo caso, me animo a decir, a ver, como para finalizar, si le parece, a ver si usted está de acuerdo con esto. En todo caso, se están estableciendo las pautas y las condiciones en las cuales YPF le devuelve a la provincia la potestad de hacer lo que quiera con las áreas que le corresponden a la provincia. Porque ahí hay otro concepto que hay que remarcar, que es el tercero que yo acabo de mencionar, Sí. que de quién es propiedad el recurso. Sí, señor. El gas y el petróleo es propiedad de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, porque así quedó establecido en la reforma de la Constitución del año 1994. Con esto nos despedimos, ¿le parece? Porque Perfecto. eso es clarísimo. Sin lugar a dudas, y este programa sirve para eso. Le agradecemos primero a nuestros compañeros Andrés Rosas en FM, que hace impecable esta salida al aire a través de la 104.9, a Luca Brondi, que nos pone al aire de manera digital y virtual también, y hoy nos acompañaron muchísimos. Mire, le muestro la cantidad de mensajes que tengo acá. Veo. La cantidad de mensajes y algunos que he compartido también. Sirve para esto este programa, para poder poner blanco sobre negro, porque esto no lo hablan en toda la provincia. No. Yo hoy a la mañana hago zapping radial, obviamente, hago zapping de streaming, obviamente, para ver cuál es la agenda. Y la verdad, nada de lo que hablamos hoy, usted y yo, acá, me están también llamando, ¿ves? Mandan mensajes, llaman por privado, no quieren salir a la... Bueno, pero tiene que ver con eso, con la dinámica que en Tierra del Fuego, y con esto termino, debemos defender, no se defiende lo que no se conoce, Sí. ¿no? Y muchos políticos en Tierra del Fuego, funcionarios y muchos ciudadanos conocen a Río Grande solo hasta el Cabo Domingo Sí. y eventualmente pasan por los lugares de extracción de petróleo cada vez que se van de vacaciones o cruzan la frontera y nada más, Sí. ¿no? Es Esa es así. la realidad. En esto del desconocimiento Sí. y hablando de YPF, Ujú. hoy es 11. 11.
El día 13 ¿Qué va a ser el día 13? es el Día Nacional del Petróleo. Ajá. Y en Río Grande hay Sí. muchos funcionarios, Sí, señor. electos y ejecutivos, Ujú. que no saben que en la rotonda de Héroes Malvina y Torne Sí, está el busto de Mosconi. sí. Que no saben No tiene la menor que en la idea. intersección del Cano y Ujú. Belgrano está el barrio Mosconi. Sí, señor. Que no saben que la calle Mosconi, que comienza en Perón y termina en la Cooperativa Eléctrica, Ujú. lleva el nombre de Mosconi Justamente. justamente en valor de Enrique Mosconi, Sí, señor. el creador de la empresa YPF. Sí, señor. Y mucha gente no sabe por qué el puente que nos lleva o nos trae de la margen sur se llama Mosconi. Bueno, ahí está. Ahí está. Ese desconocimiento. Mire, y esto iba, ¿no? Para ya despedirnos. En Ushuaia, usted le pregunta algo del turismo a la gente de Ushuaia y está toda la gente embebida y sabiendo de manera minuciosa cómo se administra y se maneja el turismo. Lamentablemente, con los recursos naturales en la zona norte de nuestra provincia, los riograndenses no hablamos de gas y de petróleo teniendo nuestra mayor riqueza bajo los pies. Sí. Hasta mañana. Esto fue No Somos Neutrales. Agradecido, Dani, querido. Por favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias. Esto fue No Somos Neutrales del día de hoy. Hasta mañana, si Dios quiere.